Muy buenas tardes. Cavipetrol les da una cordial bienvenida a la conferencia taller Fotografía con dispositivos digitales nivel intermedio, la cual se realiza en el marco del programa Cavieduca. Este taller busca que a partir de la explicación de algunas bases se amplíe el panorama de la creación visual con herramientas de postproducción que potencian las imágenes y permiten que cada uno de ustedes pueda participar en diferentes plataformas que conforman el ecosistema digital actual. La conferencia de hoy tendrá una duración aproximada de 120 minutos y a medida que vaya avanzando, el conferencista va a ir resolviendo las inquietudes que ustedes puedan llegar a tener. Para ello queremos invitarlos a que las registren en el módulo de preguntas y respuestas que está ubicado en el menú inferior de sus pantallas. Asimismo, nos permitimos informarles que en los próximos días encontrarán la grabación de este taller en nuestra página web www.cavipetrol.com, módulo Cavieduca, y a través de nuestra red social YouTube. Hoy nos acompaña como conferencista Camilo Páez Vanegas, profesor asociado a la Unidad de Artes Plásticas y Fotografía de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación de la Universidad de los Andes, profesor del programa de Tecnología de Imagen Fotográfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y participó también en el desarrollo curricular del programa profesional en fotografía. Bienvenidos todos, bienvenido Camilo y comencemos. Hola Natalia, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Un gusto poder estar acá nuevamente en un curso con Cavipetrol. Muchas gracias por asistir y sobre todo, pues bueno, me alegra mucho poder estarles transmitiendo acá desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano, desde el módulo de artes de artes y diseño, donde queda el programa de fotografía. Entonces es un gusto poder estar acompañándolos y hacer esta charla taller virtual, pues que vamos a desarrollar durante estas 2 horas. Y pues bueno, entonces voy a dar inicio, voy a compartir mi pantalla y pues un poco la dinámica es que voy a hacer una presentación de temas. Por ahí veía en el chat por encima ahora que había una pregunta sobre si había que tener un nivel especializado, un conocimiento anterior. No, realmente, pues ya vamos a hablar un poquito más alrededor de eso, va a haber unas cosas fundamentales y pues ahí les daré unas indicaciones para que, pues, de ser posible, fueran trabajando directamente sobre sus equipos, sobre sus celulares, que es principalmente pues para lo que va dirigido este curso, ¿no? Un trabajo de fotografía con celulares. Bien, voy a compartir la pantalla. Y pues bueno, como bien decía Natalia, pues pueden ir haciendo sus preguntas, pueden irlas dejando ahí. La idea es que cada tanto dentro de la charla pues vamos haciendo una pausa para hacer preguntas de pronto, para que consignen ustedes sus preguntas, para que tengan tiempo de escribir, cosas pues que pueden ir prestando atención a lo que voy hablando con ustedes. Pues bien, la charla es una introducción a la fotografía con dispositivos digitales en un nivel un poco más intermedio, un nivel en que nos permite pues hablar un poco más a profundidad sobre ciertos temas. Sin embargo, pues yo creo que la fotografía es una cosa que ya es tan común a todos nosotros, que creo que ya todos somos usuarios básicos, ya todos somos usuarios de un nivel de un nivel de conocimiento en que en algún momento hemos operado una cámara, hemos operado un celular, una cámara digital, un celular con un dispositivo de fotografía, pero es un poco también entender qué más hay detrás de eso, ¿no? Como de qué se trata un poco eso que conocemos como fotografía y cómo podemos sacarle mayor provecho a nuestras imágenes cuando estamos tomando fotografías, cómo podemos sacarle mayor provecho a nuestros aparatos para tener unas excelentes fotografías. Entonces, un poco pues es afianzar lo que ustedes ya saben seguramente alrededor del tema. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a hablar hoy sobre principalmente qué es la imagen digital, en qué consiste el tema de la fotografía digital, de qué se trata, una mirada muy rápida, cómo funcionan los dispositivos digitales, su estructura en lentes, el sensor, como este tipo de cosas que son básicas para poder entender cómo puedo operar estos equipos. Y cómo puedo aprovechar estos recursos de mis equipos, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esos equipos? ¿Cómo puedo componer? ¿Cómo puedo manejar el color? ¿Qué puedo hacer con esto al momento de la toma?
y cómo muestro y publico mis imágenes. ¿Qué hago después de la toma? ¿No? Normalmente, pues sus fotografías normalmente van, en el caso del mundo digital, van a redes sociales, van a WhatsApp, pero también pueden tener una galería en Instagram o, qué sé yo, las distintas plataformas que nos podemos encontrar actualmente. Entonces, es más, sobre todo es dirigido muy a la fotografía fija, aunque los medios actuales nos permiten también tener imagen en movimiento, no tener video, que también es aprovechable con lo que vamos a estar hablando hoy. Quienes estén interesados en el tema del video también pueden sacar tips, sacar cosas para poder trabajar con video. Eh, Aquí les hago una recomendación. Si de pronto no tienen aplicaciones como de un procesamiento posterior de imágenes, les recomiendo que descarguen esta aplicación. Esta aplicación es de Google, la encuentran tanto en Android como en iOS, para iPhone. Entonces está para los dos sistemas, por eso la escogí. Hay muchísimas más, esto sí quiero ser súper claro. Hay muchísimas aplicaciones, pero todas tienen como una misma lógica. Entonces yo escogí este Snapseed porque es como muy fácil de manejar. Como les digo, es de Google, entonces es de uso abierto, no hay que pagar por ella. Y pues está en ambas plataformas, es asequible. Entonces, pues les recomiendo esta. Si ya tienen otra, está perfecto, no hay ningún problema, no hay necesidad de instalar esta, ni de sobrecargar los equipos con más y más aplicaciones. Entonces, bueno, pues un poco también quería como referirme a esta transición, ¿no? A la transición de la fotografía. El mundo de la fotografía es algo que viene en desarrollo desde hace, ya vamos para 200 años, estamos hablando de 160 años del desarrollo de la fotografía, de la concepción de la fotografía. Pero es bien importante también que ustedes entiendan que la imagen fotográfica no es una cosa que se inventó de la noche a la mañana, que tuvo un proceso antes de ese 1830 y pico, que fue cuando se presentó oficialmente como invento y que se patentó y todo el asunto. Tiene un proceso anterior muy extenso, como que tiene una carrera muy extensa. ¿Y en qué consiste en ese proceso? Pues en máquinas de hacer imágenes. Esto a lo que voy es que tenemos que partir que siempre ha existido la inquietud de hacer imágenes, de lograr reflejar lo que pasa en la realidad, reflejarla en otro medio, ¿no es cierto? Poderla capturar. Es una inquietud que siempre ha tenido el ser humano y pues eso se ha visto usualmente en la pintura, en los medios que hablamos pictóricos principalmente, pero obviamente en la escultura, y es llevar la imagen a un sustrato y que en ese sustrato esté fijo. Entonces siempre ha habido esa curiosidad. La cámara oscura se utilizó desde la Edad Media, desde los griegos se conocía la cámara oscura, pero a partir del Renacimiento se le dio mucho uso en el tema de la pintura, de poder hacer como esos bocetos de esas grandes obras maestras que conocemos actualmente. Muchas fueron hechas a partir de cámara oscura. Obviamente fueron pintura, pero tenían esas lógicas de la fotografía. Y esa transición nos llevó a una invención, pues a un proceso que terminó en la invención después de muchos ires y venires en 1830, de la cámara fotográfica, lo que conocemos como fotografía, que es capturar a partir de un dispositivo técnico como una cámara, capturar sobre un soporte sensible a la luz y que quede fija la imagen. Eso es lo que conocemos como fotografía. Digamos que técnicamente hablando es eso, un aparato que permite que se genere una imagen en un soporte sensible, ¿sí? Un soporte sensible a la luz. Entonces, esa transición, ese recorrido, empezó hace muy poco realmente. Si comparamos con las otras formas de expresión humana, las formas de expresión visual, particularmente la pintura, pues es muy joven, ¿no? La fotografía es algo muy joven, pero fue muy rápido, evolucionó muy rápido hasta lo que tenemos hoy día. Pasamos de tomar fotos que se demoraban de 1840, fotografías que se puedan demorar tranquilamente 2 horas en tomarse una foto, pasamos después a media hora, luego a 10 minutos, luego a minutos de exposición, y lo que tenemos actualmente, pues tomas instantáneas. Pasamos de trabajar sobre placas de metal en donde se producía la imagen a imágenes en papeles, en distintos tipos de papeles, a la película fotográfica, que yo creo que muchos de los que están aquí acompañándonos hoy habrán conocido la película fotográfica, habrán tomado fotos con rollo, y de ahí saltamos a una revolución supremamente fuerte que fue la revolución digital, y dentro de esa revolución digital pasamos a estos aparatos, a los celulares, ¿no? Que son estos equipos que permiten una multifuncionalidad, desde llamar, obviamente, que era el fin de un teléfono,
hasta tomar fotografías, hacer videos y editar una imagen. Entonces ha sido una evolución muy vertiginosa y obviamente muchas veces nos coge fuera de base saber cómo funciona esto. Entonces, en ese orden de ideas, pues empecemos con nuestra presentación de hoy, con nuestra charla de hoy. La imagen digital, para que vayamos entendiendo un poco cómo se forma. La imagen digital es una estructura de píxeles, es una estructura rectangular. Entonces, cualquier imagen digital actual que veamos ahora en estos tiempos y que tradicionalmente ha sido así, es una rejilla rectangular de píxeles de información de color, como puntos de color. Y es pura información. Esta imagen se previsualiza normalmente en monitores, cámaras, pantallas, ¿no es cierto? Su medio es el electrónico. Pero digamos que esta imagen necesita siempre para que yo la pueda obtener por medio de una cámara es un medio análogo digital. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía dependo de una parte física, ¿no? Todavía dependo de un lente, de un diafragma, de un obturador, de un tiempo de exposición, dependo todavía de condiciones físicas para poder capturar esas imágenes. Hay otras imágenes que consideramos fotográficas que no necesitan de esa parte física, ¿no? Que necesitan, por ejemplo, los renders que encontramos ahora, lo que ustedes ven en el cine, estas imágenes, películas de ciencia ficción, no necesitan un medio físico para la captura, sino son totalmente creadas en un entorno digital. Cuando hablamos de fotografía digital, lo que conocemos comúnmente como fotografía digital, hablamos de estos aparatos que tienen lente y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, en las cámaras digitales, en los celulares, nos enfrentamos a eso y es pura y física información la que tenemos ahí. Como primera medida, para entrar en el tema de la imagen digital, vamos a hablar de unos conceptos muy básicos, de unos conceptos que son claves en la creación de cualquier imagen digital. La resolución es el primero. La resolución, para ponerlo en términos muy prácticos, es la calidad de la imagen en referencia a su dispositivo, ¿no? ¿Qué calidad tengo? ¿Cuántos píxeles caben dentro de un sensor, que ya hablaremos más adelante de eso, que es el que se encarga de capturar la imagen? La resolución también va a tener que ver directamente con la manera en que yo voy a visualizar esa imagen en otros medios, si es que yo la voy a imprimir, si es que yo la voy a publicar electrónicamente, si la voy a sacar, por ejemplo, para una pantalla, un televisor de altísima definición, o si es para un celular, por ejemplo. Eso tiene que ver directamente con eso. Entonces, pues actualmente nosotros no nos vemos abocados a tener que estar pensando mucho en la resolución para transmitir nuestras imágenes. Digamos que tenemos una serie de algoritmos y de transformaciones de la información que nosotros tomamos una fotografía y se la enviamos a la persona que está ahí, que nos interesa, o la subimos a la plataforma que nos interesa. Pero digamos, si yo quisiera sacar esta imagen después para impresión, tendría que saber cuál es la resolución y ver si esa resolución sirve para el medio en que la voy a imprimir, o si esa resolución sirve, por ejemplo, para la pantalla en que la voy a proyectar, si es una pantalla de alta calidad o lo que sea, ¿no es cierto? Ese es el detalle con el que vamos a ver las imágenes, la calidad. Y normalmente, tradicionalmente, cuando imprimimos, por ejemplo, se habla de pulgadas por píxel o por punto, DPIs o PPIs, se habla normalmente, se utiliza el término de pulgadas por tradición tecnológica en todas partes, así estemos hablando del sistema métrico tradicional. Entonces, ahí nos vamos a ir encontrando con estas imágenes. Miren que aquí, por ejemplo, a medida que yo voy dando un clic, no sé si ustedes lo vean, voy a devolverme, tengo una imagen de muy buena resolución de esta zanahoria, una imagen como muy adquirida rápidamente, y paso a una imagen con menor resolución que se ve como pixelada, lo que conocemos como pixelado, que es una imagen que se ve sin definición, y aquí una imagen pues con muy baja resolución, ¿no? Aquí tiene menos resolución que la primera imagen. Entonces es un poco para que entendamos ese concepto de resolución. ¿Cuántos píxeles caben por pulgada? Es eso. Entonces, a mayor cantidad de píxeles, pues mejor calidad de imagen tengo. Por eso hablamos de los megapíxeles, ¿no? Estamos hablando normalmente de los megapíxeles. Aquí, pues, por ejemplo, pierdo resolución, pero en ese sentido, por ejemplo, lo que nos encontramos es que cuando yo pierdo muchas resoluciones, porque estoy pensando en imágenes que voy a ver muy de lejos, supongamos, ¿no? Una valla encima de un edificio, va a ser una imagen de muy baja resolución. Yo no tengo que ponerle, puede ser una super fotografía.
la que tenga encima de un edificio, en una valla publicitaria. Pero si yo me acerco a esa valla, voy a ver una imagen muy pixelada, no tanto como eso que tengo acá, como esto, pero por la distancia y porque mi ojo y mi cerebro son unos aparatos impresionantes que ayudan a conformar imágenes y a crear interpretaciones dentro de esa parte del cerebro donde se forman las imágenes, pues se van a encargar de darme la información y mostrarle muy buena calidad. Entonces la resolución tiene que ver con eso. Los sensores, ¿no? El tema de los sensores. Uno dirá, no, mi cámara tiene 10 megapíxeles, tiene 20 megapíxeles, lo que sea. A eso se refiere cuando hablamos de megapíxeles. ¿A cuántos píxeles puede capturar ese sensor? ¿Listo? Entonces es un poco la primera definición importante que quiero que tengamos en claro, es la resolución. Y en ese orden de ideas, pues vamos a hablar un poco alrededor del color. Vamos a hablar de qué es un bit, qué es un byte, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a acercar aquí al chat, voy a mirar acá en el chat y voy a ver no sé si alguien sepa qué es un bit, quién me escribe que es un bit y quién me escribe que es un byte. ¿Cuál es la diferencia entre los dos términos? A ver si alguien ahí dentro del chat, dentro de la ventana de chat se anima. Un byte son 8 bits, perfecto. Un byte es una agrupación de 8 bits. Y un bit, directamente, es una mínima unidad digital. Exactamente, unos y ceros, tal cual. Perfecto, ya listo. Eso es lo que quería que me contestaran, que me ayudaran con esa parte. Y es, el bit es la unidad y el byte son los 8 bits, exactamente. Un octeto, ¿no? Como lo conocemos usualmente en medios informacionales. Un bit para todo, para cualquier sistema de información digital contemporáneo, actual, de uso común, de uso cotidiano, hablemoslo así, porque pues ustedes sabrán que ya hay otras propuestas computacionales actualmente que se salen del problema de lo binario, ¿no? que ya no son los problemas de bits. Entonces, un bit es esa unidad mínima de encendido apagado. Entonces, bueno, eso es clave, obviamente, para hablar de imagen digital. Entonces, porque en la imagen digital tenemos una unidad mínima, que es el píxel, que es lo que estamos viendo acá, esto que conforma la imagen de la zanahoria son píxeles. Entonces la unidad mínima visual es el píxel, pero ese píxel está compuesto por bits. ¿Listo? Entonces son unidades informacionales que forman ese cuadradito y que es lo que nos van a dar el concepto de profundidad de color. La profundidad de color es la cantidad de información que la cámara o que el dispositivo digital puede sacar para producir imágenes, ¿no? Yo puedo tener mucha profundidad de color, o sea que va a tener altísima información de color, voy a tener mucha información de color, y puedo tener muy baja, como vamos a ver ahora, en que voy a tener muy pocos datos de color. Eso es clave, porque por ejemplo ustedes se encontrarán con que, mi cámara tiene 24 bits. Entonces estamos hablando que por cada canal de color tiene 8 bits. Algo supremamente importante que lo hablaremos un poquito más adelante, es que la imagen digital en su conformación, no en su tratamiento, sino en su conformación, tiene 3 canales: rojo, verde y azul. Red, green, blue. RGB, es el famoso RGB. Ustedes el RGB lo van a tener presente en cualquier dispositivo digital, se va a manejar a partir de eso, de este espacio de color. ¿A qué se refiere esto? Que cualquier imagen digital que yo tenga se va a formar por esta síntesis aditiva. ¿Por qué lo llamo aditivo? Porque son los colores luz. Cuando yo sumo rojo, sumo verde y sumo azul en luz, me da blanco. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo las mismas proporciones de luz roja, de luz verde y de luz azul, tengo blanco. ¿Listo? Y voy perdiendo información de cada uno, voy conformando los otros colores. En el mundo de la impresión uno hablaba de CMYK, uno habla de CMYK todavía, ¿no es cierto? Cian, magenta, amarillo y negro para conformar una imagen impresa a color. En el mundo digital siempre vamos a hablar de RGB. ¿Listo? Entonces, esta información se mide en bits, en unidades mínimas de información, y por eso les decía lo del byte. Porque, por ejemplo, para cada canal de color yo tengo un byte, o sea, 8 bits. Tengo 24 bits de color, ¿no es cierto?, para producir color. A medida que yo voy cambiando esa información, voy cambiando también la manera en cómo percibo el color digital, cómo percibo el color en pantalla. Por ejemplo, una escala de grises. Una escala de grises es de 8 bits. Tengo un solo canal que tiene 8 bits. Entonces eso lo conocemos como un 2 a la 8. 2 elevado a la 8 me da 256. Tengo
Cero, la información arranca en 0 y llega hasta 255 tonos, posibilidad de producir tonos. Entonces acá, por ejemplo, tengo realmente 2 a la 24, es lo que tengo acá, que me da 16.7 millones de colores. Esa es la posibilidad de producir color que tiene una imagen de 24 bits. Ojo, no todas las imágenes a color tienen 16.7 millones de colores. Eso es la posibilidad que tengo cuando tengo un dispositivo que puede producir 24 bits. Cuando tengo una cámara, por ejemplo, que puede producir 24 bits, es 2 a la 24. Cuando mi imagen es nada más de 8 bits, es que tengo 16, tengo 16 tonos, 16, perdón, 2 a la 8 serían 256 tonos. Tengo desde el 0 hasta el 255, desde el negro, que sería el 0, hasta el 255, que será el blanco, para producir tonos. Y tengo acá en el mapa de bits, tengo imágenes de 1 bit de información. ¿Qué quiere decir eso? Que el píxel esta vez no va a tener 256 posibilidades para tomar una decisión de color, sino que el píxel es blanco o es negro. Está prendido o está apagado, como vemos en esta imagen. En esta imagen de alto contraste lo que estamos viendo es un blanco y un negro únicamente. No vemos nada más, es alto contraste. ¿Listo? Entonces, un poco para que entendamos cómo funciona el tema de la profundidad de color, cómo logramos tener distintas profundidades de color. Obviamente, en nuestros medios, en nuestros dispositivos como los celulares, usualmente tenemos imágenes de 24 bits. ¿No? Cuando yo paso una imagen a escala de grises, realmente no la estoy dejando de 8 bits únicamente, sino que estoy previsualizando esos 24 bits, como el que tengo acá, los estoy previsualizando como grises. ¿Listo? A eso vamos a hablar un poquito ahora que estemos manipulando el celular y todo ese tipo de cosas, vamos a hablar de eso. ¿Ok? También como parte importante de las imágenes digitales, tenemos los JPGs, digamos los formatos, perdón, antes de entrar con los JPGs, son los ficheros, normalmente el nombre técnico es fichero, o formatos en que guardamos las imágenes, o que las imágenes son guardadas. Hay muchísimos formatos, digamos que hay muchísimos formatos y van a depender de los usos que voy a tener con ellos. Hay formatos, por ejemplo, para imágenes diagnósticas, ¿no? No sé si hay aquí alguien familiarizado con las imágenes diagnósticas, las imágenes médicas, y eso va a tener un software especializado, por ejemplo, para ver imágenes de rayos X, ¿no? Eso tiene un formato especial para eso, y así sucesivamente. Pero vamos a hablar de los más comunes. Listo, vamos a tener 3 principales y hay otros que son también importantes para fotografía. El JPG, que es un archivo que es comprimido, que pierde calidad, es un archivo que comprime la imagen y tiene tendencia a hacer perder calidad a la imagen. Yo puedo tener JPGs de alta calidad, pero de baja compresión, o sea que son imágenes más grandes, o imágenes JPG muy comprimidas, pero que pierden calidad. ¿Listo? ¿Por qué se inventan un archivo así? Para transferencia de datos. Entonces el JPG es un archivo ideal para web. ¿Por qué? Porque yo en pantalla, en unos usos muy puntuales de pantalla, yo no necesito tener tanta calidad en los archivos. Yo no necesito tener altísima definición. Yo puedo tener archivos que tengan problemas de resolución, de definición, pero en pantalla no los voy a ver tanto. En páginas web, por ejemplo, en Instagram, en cosas de este estilo, no van a ser tan evidentes. Entonces se utiliza muchísimo JPG porque puedo comprimir y puedo transmitir muy rápido la información, se carga bastante rápido. Los otros archivos que tengo y que un celular me permite también guardar en ese formato en el medio de captura, van a ser los TIFF. Los TIFF van a ser archivos sin compresión. Eso es relativo. Ya es una compresión que se hace que se llama LZW, pero no es una compresión que genere pérdidas, como la de JPG, sino que es una compresión que agrupa la información de una manera distinta. Los TIFF son de alta calidad y no son los archivos ideales para transmisión de datos. Un TIFF se utiliza muchísimo para impresión. ¿Listo? Entonces, quienes de pronto estamos en el mundo de la fotografía, del diseño, de las artes, por ejemplo, utilizamos muchísimo los TIFF para ciertos usos muy específicos, entonces no son tan comunes. Los GIF son otros archivos que también son muy livianos, como el JPG, son colores para web, esto quiere decir que son colores indexados, son colores que son hexadecimales, se llama eso. Yo tengo un código para, por ejemplo, en formatos HTML de páginas web, yo puedo escribir ese código y
puedo configurar la tabla de colores para ese código y voy a producir imágenes con muy bajo peso y que simulan una combinación RGB normal, pero realmente son unos colores indexados, ¿no es cierto? Son 128 colores nada más, o 16 colores, u 8 colores, o 512 colores nada más versus los 16 punto y pico que puede producir un RGB. ¿Listo? Los dos, JPG y GIF, son archivos nativos para web, son ideales para web. El GIF, pues ustedes lo conocen, también les permite hacer animaciones, ¿no? Yo creo que pues se ha popularizado muchísimo últimamente los archivos GIF para, para estos usos, ¿no? Para usos de web. Los otros archivos que pongo ahí en asterisco llamando la atención son los RAW, son archivos, es una familia. RAW no es un tipo de archivo, no es un fichero directamente, sino es como una categoría, es como una familia en que tengo muchos tipos de extensiones. Los RAW traduce directamente crudo, ¿listo? Es un archivo crudo que es un negativo digital y se utiliza es para usos muy profesionales de fotografía, pero en un celular puede capturar crudos, ¿listo? Con un celular yo puedo tener un programa que me permita capturar un crudo y es más, les doy esta información. Todas las imágenes que ustedes capturan en algún momento son crudos, antes de volverse un JPG que yo puedo previsualizar en pantalla. El RAW es una información cruda de código, ¿listo? Entonces, cuando yo manipulo un RAW, estoy manipulando directamente un código que eso va a afectar a la imagen. Igual las imágenes son códigos, ¿no? Entonces, los tipos de archivo, pues ustedes de pronto quienes tengan cámaras, mirrorless o reflex, de pronto, algunas compactas lo hacen también, van a tener este tipo de archivos, ¿no? .raf, que son los de Fuji, C2 o CR3, que son los de Canon, NEF, que son los de Nikon, ARW, que son los de Sony. ¿Listo? Entonces, y así, con cada marca, pues va a tener un tipo de archivo, una referencia de archivo. Y hago énfasis también en este archivo, en esta referencia, EIC. ¿Listo? Voy a activar el puntero láser, no me acordaba. Este archivo de acá, este EIC, o HEIC, EIC, HIC, son formatos de transferencia en iPhone, para iPhone, en iOS. ¿Listo? Van a ser archivos que van a comprimir, pero de altísima calidad, pero no son muy fáciles de distribuir. Si yo descargo eso en un computador, no va a tener problemas para convertirlo en un archivo que sea legible. Por ejemplo, si yo no estoy en una plataforma Mac, si no estoy en una plataforma Windows, pues voy a tener problemas con eso, ¿no? Entonces son como muy propios de los sistemas Apple, son este tipo de archivos. Yo normalmente no lo uso en mi celular, en mi iPhone, porque después me cuesta trabajo transferirlo a otros medios, ¿no? Entonces, pero es un excelente medio de compresión de imagen. Cuando hablamos entonces de la resolución, entonces estamos hablando de esto, de la cantidad de píxeles que tengo yo en una imagen. En esta imagen tengo yo, por ejemplo, 7.9 megapíxeles. ¿Qué son los megapíxeles? La multiplicación de los píxeles que tengo, del alto por el ancho, o sea, el área de la imagen. Un simple cálculo del área de la imagen me va a decir, en vez de decir píxeles al cuadrado, metros cuadrados, centímetros cuadrados, vamos a hablar de megapíxeles en este caso. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en esta imagen que tengo de 3264 por 2448 píxeles, voy a tener una imagen de 7.990.272, 7.9 megapíxeles, ¿listo? Esto va a depender mucho de un tema que vamos a ver ahora, que es el sensor de la cámara, que el sensor de la cámara, pues, va a tener un tamaño determinado, pero también va a tener un uso efectivo de los píxeles. Cuando ustedes ven las especificaciones técnicas de una cámara digital, van a ver número de megapíxeles, 10 megapíxeles. Efectivos, 9.8. ¿Qué quiere decir eso? Que ese celular, ese sensor podría llegar hasta 10 megapíxeles en una situación determinada, pero que prácticamente son 9.8 megapíxeles. ¿Listo? Entonces es una manera como de darme un dato que teóricamente puede funcionar de tal manera, pero de otra forma, en la forma práctica, voy a tener un poquitico menos de información. Pero yo soy el primer tema que voy a tratar con ustedes es, sí importa la cantidad de megapíxeles, pero importa más las ópticas e importa más los procesamientos en un momento determinado. Una diferencia de 10 a 12 megapíxeles al ojo en un celular, en un computador, no es evidente. ¿Listo? Muchas veces importa más el tamaño del sensor que realmente, por ejemplo, que yo tenga 20 megapíxeles en un celular
mientras que en una cámara de formato más grande yo tenga 14 megapíxeles. Va a ser mejor la cámara en ese sentido. Entonces, en cuanto a calidad, es empezar como a dimensionar qué es lo que tenemos y para qué nos sirve. Miren acá, aquí nos encontramos en esta imagen, el tamaño que tendría serían estos 3264 por 2048 y una resolución que son de 72 píxeles por pulgada. Entonces, este es el tamaño y digamos que la resolución es cuántos píxeles tendría en cada pulgada. Si yo fuera a sacar a esto un medio impreso, por ejemplo, cuántos puntos tendría por pulgada y eso me hablaría de una imagen de alta o de baja calidad para impresión. ¿Listo? Normalmente las imágenes para web son de 72 pulgadas hasta 150, perdón, 172 píxeles por pulgada hasta 150 píxeles por pulgada, usualmente son ideales. Para ciertos sistemas de impresión van a ser 200 píxeles por pulgada promedio. Y para sistemas de impresión muy específicos como el offset, como las impresoras offset, tanto las tradicionales, las rotativas, por ejemplo, cosas un poco más complejas del mundo gráfico, vamos a estar hablando de 300 dpi, ¿no es cierto? Pero eso también para que nos hagamos una idea, que uno piensa la resolución en pos del medio al que va de salida. Bueno, este espacio, pues preguntas para que vayan escribiendo sus preguntas. Yo me tomo, hago una pequeña pausa y tomo un poquito de agua y voy a revisar acá estas preguntas. Acá en el centro están cayendo unos relámpagos impresionantes. No, creo que no tenemos preguntas sobre el tema en este momento en el panel de preguntas. Entonces, estamos acá. Ah, ok, sí, ya que hay unas preguntas, voy a mirarlas rápidamente en este caso. El ISO, vamos a hablar de eso ahora, dependiendo del modelo, de los celulares que se les pueda cuadrar el ISO, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué elementos debemos tener? Nada más el celular, nada más por ese lado. Lo que les decía, SIMP y GIF, no GIF, sino GIF, es un tipo de archivo que ya estuvimos hablando y como les digo, va a haber muchos tipos de archivo, pero es como los estándares más tradicionales son los JPG. ¿Cómo cambiar? Usualmente puede hacerlo uno dentro del mismo iPhone, está la instrucción, no pueden meterse en la parte de imagen y pasarlo a JPG, en la parte de imagen está la instrucción, pueden encontrar alguna reseña buscando en Google, encuentran perfectamente eso, hacer esa transformación, pero es posible. Sí, guardar imágenes TIFF obviamente va a cambiar la capacidad porque son imágenes más grandes. ¿Qué tan importante es el software de la cámara? Es importante porque pues me va a permitir ejecutar ciertas acciones o no, determinadas acciones que yo pueda operar en un momento dado. La resolución la vas a encontrar principalmente, Sara Isabel, en el sensor, lo que venga en tu celular, si tiene 12 megapíxeles o lo que sea, y lo vas a encontrar, esa va a ser tu resolución. El ISO equivale a la sensibilidad, es un estándar, ya lo veremos. Entre mayor el número, mejor la resolución. Eso no entiendo, MGP, no sé cuál será, no lo conozco. Una cámara toda foto. Ya al final hablamos un poco de qué cámaras existen. Ah, bueno, bodas. para cosas bobas, pensaba yo, como cosas sencillas. Con megabits, no. Ah, ok. Una imagen JPG con buena calidad de bajos megabits, no entiendo la pregunta. Ahorita de pronto lo miramos con más detenimiento. Y no puedo contestar todas, si no me quedo contestando preguntas acá. Amarillo, ¿por qué el amarillo cambia por el verde cuando es RGB? Porque usted cuando combina G más B tiene amarillo, sí, G más B es el resultado amarillo porque piénsalo en colores luz. Eso no son colores pigmentos, no es cuando cojo yo una acuarela o una témpera y la combino, esos son pigmentos, esos son colores luz. Es una muy buena pregunta. Yo combino R con G, me da azul. ¿Sí es la cosa? No, R con G, uy, ahora se me pasaron con las combinaciones. G con B sé que me da G con B, me daría el amarillo. R con B me da el magenta. Y
cian, magenta, amarillo. Y ahí tendría ahí tendría los colores sustrato, los colores pigmento. ¿Listo? Salen de esa combinación. Ok, salto ya las preguntas, por eso como que al final terminamos de leer preguntas. Si se puede mejorar la resolución a través del software, no. Bueno, sí, con software se puede mejorar, pero desde celular no es confiable, no es lo mejor que podemos hacer, tiene que ser un muy buen celular para que podamos tener eso. ¿Listo? ¿Debo fijarme en los píxeles en el acercamiento en la estabilización de las imágenes? Sí, claro. Todo eso es necesario fijarse en la cantidad de megapíxeles que puede tener la cámara. ¿Ok? Bien, en este momento pues ya corto las preguntas y pasamos a estos medios de captura. Los medios de captura típicos que nos enfrentamos con las imágenes digitales tienen que ver directamente con los equipos que tenemos. Vamos a tener principalmente en el medio fotográfico, tenemos 3 categorías principales y obviamente estoy obviando algunas, pero las obvio para que no nos enredemos y no nos extendamos en temas. Vamos a centrar en los comunes que son las DSLR, que es Digital Single Lens Reflex, que es cámaras con espejo, listo, que tienen un espejo para su funcionamiento. Las mirrorless, que son cámaras que como su nombre lo indica, no tienen espejo. La captura o la previsualización se hacen por video. Yo veo un video electrónico en mi visor o en mi pantalla y es como yo hago la captura, que es un sistema muy parecido al que tenemos en los celulares. ¿Listo? ¿Cuáles son como las principales categorías acá? En este caso, pues la captura el tema que es, ¿cómo previsualizo la imagen? ¿Listo? Yo previsualizo la imagen en las DSLR con un espejo. Es como yo lo veo por el visor. Claro, ustedes me dicen, no, pero la mía tiene una pantalla. Ah, bueno, ahí habilito el modo video. ¿Listo? Acá no estamos hablando si uno es mejor que el otro. ¿Qué van a tener? Van a tener grandes diferencias. Por ejemplo, cuando yo tengo una cámara DSLR, tengo la luz que entra por acá por el lente. Acuérdense que todo funciona a partir de ópticas. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Entra por acá, por el espejo, rebota en el espejo la imagen, los rayos de luz, y se proyecta en el visor. Cuando yo tomo la foto, cuando yo obturo, cuando disparo el botón, el espejo se levanta y va directamente al sensor. ¿Visto? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? En el momento del disparo, se levanta el espejo y va directamente al sensor. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nos estamos encontrando con una imagen que se produce acá en el sensor y es lo que se guarda dentro de un disco duro, ¿no es cierto? Dentro de un disco duro que puede tener la cámara en ese momento. ¿Listo? Eso cuando hablamos de una cámara reflex, entonces es la manera en que yo previsualizo en la reflex. En la cámara mirrorless voy a tener una imagen directamente al sensor y en el sensor se va a producir, va a haber una reproducción de la imagen casi que de forma inmediata, que es lo que yo voy a ver en mi pantalla o en mi visor, que es una pantalla. Miren que la diferencia es que en la reflex, en la anterior, la imagen era física, ¿no? Era una imagen lograda directamente de la luz, no había una intermediación de video. En este caso, cuando yo veo en el visor. Pero en el caso de la mirrorless, de la cámara sin espejo, yo tengo la mediación del video siempre. Siempre tengo mediación del video. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero entonces va a ser mejor una reflex, esa es la discusión ahora, pues unas discusiones que yo a veces como que siento que son discusiones más por ponerle tema de discusión a algo, por discutir algo, porque los dos sistemas son muy buenos, van a tener la misma resolución, van a tener tecnologías muy parecidas, si no iguales, muy parecidas, pero ¿cuáles van a ser las ventajas de cada una? Pues que por ejemplo, una cámara reflex, como la que tengo acá, en ese esquema, yo no voy a tener un pequeño desfase de captura, que es lo que pasa con el mirrorless, pero en el mirrorless es mínimo. Son milésimas de segundo entre obturar y capturar, mientras que en la reflex la captura es inmediata, ¿no? Es casi que instantánea, ¿no es cierto? Pero digamos en la reflex tenemos un problema, que es una cámara que por tener ese sistema se vuelve muy grande, muy engorrosa y muy pesada. Entonces, por ejemplo, yo les digo personalmente, y pues aquí voy a ir haciendo como anotaciones personales a consejos o cosas. Ustedes siempre piensen para qué quieren sus cámaras o sus equipos, en el caso de cámaras, ya hablamos ahora de celulares, pero por ejemplo a mí lo que me pasó, yo tenía una cámara reflex 5D, una Canon 5D, que son muy grandes y con la óptica se vuelven pesadísimas, y en un momento para mí, por ejemplo, viajar con esa cámara se volvió un problema. Era muy harto porque me tocaba siempre cargar un equipo
pesado, ¿no? Así tuviera un lente zoom y todo el asunto que me ahorrara cargar lentes y todo eso. Acá en este caso, en el mirrorless, ¿yo qué hice? Vendí mi cámara y compré una mirrorless, una Canon también, pero otra referencia, una referencia de RP. Y es una cámara mucho más pequeña, pero tiene un excelente sensor igual que la otra, pero es más pequeña, pero por ejemplo consume más batería porque todo el tiempo está trabajando con video. Entonces vean que son unos pros y unos contras. Yo lo hice más por comodidad. Hay gente que necesita tener más batería, por ejemplo, o está acostumbrada al tema del espejo. Para mí me queda muy fácil hacer cambios de tecnología, entonces preferí quedarme con una mirrorless. ¿Listo? Cuando hablamos de un celular, nos encontramos con este tipo de imágenes, nos encontramos con este tipo de aparatos. Son aparatos muy compactos que van a tener un mismo sistema, el de cualquier cámara digital tiene unos lentes, unos microlentes, un sensor de retícula de Bayer, una retícula de Bayer que va encima de un sensor y debajo va un procesador, pero ya les explicaré más adelante un poco cómo llega la imagen a un sensor digital, a un sensor de un celular. ¿Listo? Estos medios de captura, los tres medios de captura van a partir siempre de esto, de un sensor. Eso que ustedes ven ahí es un sensor que normalmente son de silicio, por ejemplo, usualmente tienen una base principal de silicio y tienen un fenómeno que conocemos como fotoeléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Que el silicio, por ejemplo, es un elemento que permite capturar la luz y convertirla en impulsos eléctricos, ¿no? Tiene esa propiedad física. Conocemos esa propiedad física, pues obviamente desde hace mucho tiempo, que son los sensores de energía solar, ¿no? Cualquier aparato que funciona, una calculadora, un teclado, lo que sea con energía solar, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿qué pasa? Esa transformación se hace a partir de una retícula, de esta retícula acá que se llama una retícula de Bayer porque funciona con ese principio. Es una malla cuadriculada de filtros que son rojos, verdes y azules. Entonces miren acá en este gráfico, acá donde estoy señalando con el puntero rojo, la cuadrícula roja, las partes rojas de la cuadrícula dejan pasar la luz roja, las verdes filtran la luz verde y las azules dejan pasar las azules, ¿no es cierto? Miren que en la retícula, cada fotodiodo, acuérdense que un fotodiodo es lo que va a permitir esa transmisión de energía eléctrica, recibe la información de los colores primarios. O sea que cuando yo hablo, lo que me preguntan hace un rato, ¿de qué depende la resolución? La resolución depende de qué cantidad, cuántos fotodiodos tengo yo en un sensor. Miren que es una tecnología muy brutal la que tenemos ahí. Son muchos punticos, o sea, 16 millones de punticos que convierten la información luminosa, la filtran, la pasan por un sensor que la convierte en impulsos eléctricos y ahí viene un trabajo computacional muy complejo, que es organizar esa información. Vean que este principio, lo de la captura con los filtros de color y la de los sensores, existía desde hace muchísimo tiempo, pero no había sido posible hasta mediados o finales de los años 70 organizar esa información de manera computacional, de manera digital. Eso fue la parte más complicada del proceso de creación de la imagen digital. ¿Cómo organizar esos impulsos eléctricos en datos computacionales? Hacer un array, se llama eso, que es distribuir esa información. Entonces, acá nos encontramos que tenemos un 50% de color verde, miren que aquí hay más filtros verdes, un 25% de rojos y un 25% de azules. ¿Listo? Entonces, ¿por qué serán más los verdes? Vengan, me asomo aquí en el chat. ¿Por qué serán más los verdes que los rojos y los azules? No es una pregunta política en época de elecciones, es una pregunta física. ¿Por qué creen que hay más verdes que rojos y azules? Alguien que se anime en el chat. Estoy viendo el chat, no estoy viendo cajón de preguntas. Sí tiene que ver con eso, pero hay una razón mucho más cercana acá. ¿El verde es compuesto? No, no, el verde es color puro. Porque el verde con los demás no. Por el espectro, los tres son espectrales, son colores espectrales. Porque el verde es el color más brillante, no es un color primario luz el verde. Ojo, el verde es un color primario luz, igual que el rojo, igual que el azul. Uy, porque el verde combina más, no, no tiene que ver con eso. Ah, para que la foto salga mejor, sí, pero ¿para qué? En hecho, hay más verde en el mundo, es por ahí. La capacidad del ojo, exactamente, porque tiene que ver con la capacidad del ojo. El rojo y el azul son gamas diferentes, son frecuencias diferentes. No es que la luz visible tenga más verde, no, la luz visible, ya cierro el chat, vuelvo acá, no es que la luz tenga más verde,
están en unas mismas. Si uno mira el espectro cromático, estos colores que tenemos acá son espectrales, o sea que están en el espectro de colores que no son espectrales. Por ejemplo, el magenta no es espectral. Si ustedes miran el arco iris no tiene un magenta, ¿no es cierto? El magenta se forma de la combinación de rojo y azul, de los dos extremos, del rojo y el violeta, perdón, de los dos extremos del arco iris, de la gama cromática, digámoslo así. Lo que pasa con el verde es que hay más verde en el mundo, decían por ahí. Yo, claro, y el ojo humano fisiológicamente se ha adaptado mucho más al verde, o sea que nuestro ojo tiene mayor percepción al color verde por temas evolutivos. El ojo se fue acondicionando a que hay una mayor, como digámoslo así, capacidad de percepción hacia ese color verde. Entonces tenemos, nuestras imágenes se conforman más de verde cerebralmente hablando. ¿Listo? Ok. Pum, saltemos acá. Tenemos distintos formatos, tenemos distintos elementos de formatos en fotografía. Tenemos unos muy profesionales que se utilizan en ámbitos muy especializados, por ejemplo, el medio formato y el full frame o el formato completo, que son medios que utilizamos, por ejemplo, para fotografía publicitaria, fotografía de reportería, documental también, arquitectura, como cosas muy especializadas, estos dos formatos de acá. ¿Y en qué se refiere eso? En el tamaño del sensor. Miren que acá los tamaños de los sensores, por eso los tengo acá en esta imagen comparativa. Los sensores van cambiando de tamaño, ¿no es cierto? Pasamos de los full frame, que es un formato que ya es más habitual, antes era muy profesional el full frame, ahora es muy habitual con la revolución de la mirrorless, por ejemplo. Los full frame son más habituales en cámaras, los encontramos, por el tamaño. Entonces un celular con full frame no hay, por ejemplo. Pasamos a estos que son sensores APS-C. Los sensores APS-C y los micro 4 tercios son sensores que son muy propios de cámaras compactas y de cámaras mirrorless también. ¿Listo? Entonces son sensores más pequeñitos. Obviamente, entre más pequeñito el sensor, más económico es el equipo. Entonces un medio formato suelen ser cámaras muy costosas. El cuerpo puede costar, pues al dólar actual, al hermoso dólar de 4.000 pesos, puede estar un cuerpo de una cámara en, qué sé yo, 24 millones, 30 millones de pesos el cuerpo sin el lente nada más. Los full frame ya son más económicos actualmente, son cámaras que cuestan al cambio actual 8 millones, 7 millones, puede costar una buena cámara full frame, ¿listo? El cuerpo, lente muy básico. APS-C micro 4 tercios son más económicos. Tenemos los sensores de 1 pulgada, que son, por ejemplo, los que tienen los drones, este tipo de equipos como los drones tienen este tipo de sensores que son más pequeñitos, y nuestros celulares es de media pulgada, más o menos, de media 0.5 pulgadas. Miren que el tamaño pues es muy pequeño, y esto nos habla que los celulares tienen una calidad limitada, o sea que tenemos que pensar lo siguiente, y es la reflexión que yo siempre hago. Yo puedo tomar fotografías publicitarias de muy buena calidad con un celular, pero seguramente lo puedo hacer, y hay gente que lo hace, y hay fotógrafos que lo hacen, pero si mi salida no requiere mucha calidad aparte de la de una pantalla. Si yo pretendo imprimir una revista con fotos a partir de un celular, ya voy a tener problemas. Por eso normalmente para ese tipo de trabajos utilizaría equipos de esta gama, de medio formato o de full frame. ¿Listo? En este caso, pues pensaría en cámara, por ejemplo, una campaña que fuera a hacer por Instagram. Lógicamente no puedo hacerlo de cualquier manera y no puede ser cualquier celular. Mucho no puede ser un celular de hace 10 años, no porque sea viejo únicamente, sino porque no tiene tecnología para poder hacer una buena captura. A viejo me refiero a que los sensores van perdiendo capacidad con el tiempo. Obviamente, como cualquier equipo, va perdiendo calidad y se funden. Un sensor se puede fundir y los sensores pues no tienen cambio usualmente. Mucho sale más caro cambiar un sensor que comprar una cámara nueva, por ejemplo, en un caso de una reflex. ¿Listo? ¿Cómo funciona una cámara celular? Que es de pronto lo que más nos interesa acá. Ya vimos la estructura interna de una cámara reflex. Entonces, como en cualquier cámara, tengo lentes cóncavos y lentes convexos, ¿no? Los convergentes, por ejemplo, los de orden convexo van a encargarse de hacer convergencia de los rayos de luz, que viene un frente de ondas luminoso, y cuando pasan por el lente, va a haber una convergencia de ciertos rayos de luz que van a formar los puntos de la imagen sobre el sensor. Eso funciona, ese es el principio básico de cualquier fotografía, de cualquier equipo fotográfico, la óptica.
Entonces esa convergencia va a hacer que se produzcan imágenes en un plano determinado, se llama plano focal, se llama eso, es el nombre técnico, que es el sensor, que es donde se produce la imagen. Y las otras, las divergentes, esas lentes divergentes, las cóncavas, las convexas, perdón, van a ser las que van a producir la posibilidad de enfocar, de hacer que se corrijan muchos problemas que suceden con las otras ópticas. Es una combinación la que encontramos normalmente adentro. Entonces tenemos esa combinación. Tenemos un obturador electrónico, que es el tiempo de exposición. Ahí me preguntaban en el chat ahora, en el panel de preguntas, me preguntaban por el ISO. Normalmente la exposición o una captura de una imagen va a tener tres factores principales. La obturación, que es lo que hace el obturador, que es el tiempo que me demoro tomando la foto. Nuestros celulares yo puedo controlar el tiempo, sí, relativamente es una concepción distinta en el celular, porque en el celular yo puedo poner un tiempo de captura prolongado, pero lo que estoy haciendo yo es como más un barrido del video. No es tanto como realmente un tiempo en que el obturador permanezca abierto, como sucede en una cámara reflex o en una cámara mirrorless con obturadores electrónicos de otro estilo, ¿no es cierto? ¿Van a definir el tiempo de exposición? Sí, y es factible. El diafragma va a ser el mecanismo que va a controlar la entrada de la luz, ¿no es cierto? Va a abrirse y se va a cerrar. Y algo pues que normalmente no se nombra mucho en fotografía celular, pero pues que me hicieron una pregunta en el chat y pues obviamente lo vamos a ver, es el ISO, o sea, la sensibilidad. ¿Qué tan sensible es el sensor? Y eso viene de un concepto que ustedes saben, la norma ISO es un estándar internacional de normas. Antes era el ASA, si ustedes se acuerdan, o el DIN en el sistema soviético, eran las cámaras o todas las cosas tenían DIN, ASA. Ahora es ISO, si el sistema internacional es una estandarización para determinar qué tan sensible es un sensor. ¿Qué define la sensibilidad de un sensor? La sensibilidad de un sensor es definida principalmente por la posibilidad de convertir información luminosa en impulsos eléctricos durante un determinado tiempo sin producir ruido. Porque ¿qué pasa con el ISO en los equipos digitales? Cuando tengo mucho ISO, o sea, mucha sensibilidad, se empieza a producir ruido. Y el ruido es como una motica. De pronto ahora alcanzamos a ver, sí, ahora vamos a ver unas imágenes con ruido. A lo que se refiere ese tema del ruido, ¿no? Que tiene que ver directamente con esa sensibilidad. Entonces tenemos tres factores principales: la sensibilidad del ISO, el obturador, que es el tiempo, y el diafragma, que es la cantidad de luz que entra. ¿Ok? Eso funciona para cualquier equipo fotográfico, hasta el más sencillo, funciona con eso. ¿Listo? Con esos tres factores. Los lentes, pues obviamente, pues es lo que va a permitir que la luz circule en cualquier equipo fotográfico, igual en un celular, circule, haga que la imagen se produzca por la circulación de la luz a un punto determinado en el plano focal. Vamos a tener otros conceptos. Bueno, ahí estaba el ISO. Yo me adelanté por ese lado, por la pregunta me quedó como sonando, pero bueno, vamos a hacer un filtraje de ruido con el ISO, creo que ya se ha explicado eso. La distancia focal es, usualmente en los celulares es fija. ¿Ya que nos vamos a referir? Nos vamos a referir a que la distancia focal es esa posibilidad que tengo yo de tener una imagen con un mayor ángulo o con un ángulo más cerrado, como estamos viendo acá, ¿no? Yo aquí tengo un gran angular, aquí voy cerrando el ángulo, llegando hasta un tele, ¿no? Miren que el ángulo hace que yo tenga una imagen mucho más detallada, más cerrada. Entonces eso es lo que hace la distancia focal. ¿Listo? La distancia focal es la que tenemos de esos lentes al plano, se llama distancia focal. Por eso, por ejemplo, cuando vemos fotografías, por ejemplo, de gente haciendo prensa, de haciendo fotografía para reportería o lo que sea, los vemos con unos lentes larguísimos, ¿no? Esas son distancias focales largas. Las distancias focales largas me van a permitir hacer este tipo de tomas de encuadre, ¿no? Muy cerradas. Por ejemplo, en prensa se utiliza muchísimo. Si yo estoy, por ejemplo, haciendo una fotografía, qué sé yo, un concierto, entonces que estoy lejos de la tarima, pues quiero hacer un primer plano del cantante o de la persona que esté adelante, de la música o lo que sea. Utilizo un tele para acercarme y cerrar el encuadre, pero si yo quiero hacer una foto de una panorámica, estoy utilizando un gran angular, que es un lente corto, ¿listo? Entonces eso es principalmente la distancia focal. El zoom tiene que ver con eso. Ustedes dirán, no, pero pues, en los celulares no es fija, yo puedo hacer esto con mi celular, ¿no? Puedo hacer una pinza con mis dedos, un gesto, para acercarme o para alejarme, ¿no? Entonces eso es un zoom. Sí, hasta hace muy poco, con los celulares de 2 o de 3 lentes,
yo tengo la posibilidad de hacer zoom óptico. ¿Qué es un zoom óptico? Que realmente está haciendo un acercamiento con la óptica, con los lentes, o sea, que está produciendo una imagen realmente acercada de esa manera. Un zoom digital es algo que en lo posible no debemos aplicar nunca. ¿Por qué? Porque un zoom digital simplemente es agrandar la imagen capturada ya, digámoslo así de esa manera. Es como hacer un plano, es un poco lo que está pasando acá. Miren que acá un zoom digital lo que hace es que, yo veo que me acerco, pero no es una imagen lograda ópticamente, sino es una imagen que se reconfigura digitalmente y suele ser una imagen de baja calidad. Un zoom óptico me va a permitir tener una imagen muy bien definida, ¿listo? Entonces, por ejemplo, los celulares, creo que todas las marcas, las más populares, ya tienen 2 o 3 lentes, ¿no? Mi celular tiene 2 lentes. Uno que me permite hasta cierto punto, y es más, me avisa hasta qué punto es digital, perdón, hasta qué punto es óptico y en qué punto empieza a ser digital. Entonces yo puedo parar y decir, uy, no, a mí no me haga zoom digital porque es como si yo ampliara la imagen mal ampliada. Entonces utilizo el óptico nada más. Y si necesito algo más cercano, pues trato de acercarme, me trato de ir con mi equipo a acercarme a ver eso. ¿Listo? Y el ISO pues se refiere particularmente a ese filtraje del ruido. Acá un poco mejor detallado en esta imagen que tenemos acá, cómo se logra la captura de información, cómo se logra esa captura de datos, ¿no? Tenemos como 2 sistemas, tenemos distintos sistemas de captura. Puede ser por ese sistema de espejos que tenemos acá, o este sistema que hace esta captura por medio de este sensor y luego hace una proyección a este otro sensor que es el que se encarga de llevar la información computacional a una unidad de disco, ¿no? Un disco que se encarga de todo el proceso computacional ahí. Acá un poco hablando de lo del ISO, ¿no? Este es un ISO alto. Yo no sé, yo espero que lo puedan ver ahí en sus pantallas. Se ve una imagen como con motas. Comparemos con la que sigue, ¿no? Miren que esta imagen se ve perfectamente definida. Esta imagen es con un ISO más bajo, en teoría, y esta imagen es con un ISO muy alto, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando yo tomo las fotografías con una sensibilidad muy alta en mi sensor de la cámara, voy a tener como un trabajo adicional eléctrico dentro del sensor. Pensemos que todo esto es pura física, ¿no? Que esto es luz que se convierte en energía eléctrica, y que esa energía eléctrica se convierte en datos computacionales. Entonces esa energía eléctrica en un momento dado puede hacer una sobrecarga en el sensor y va a producir como esto que conocemos ruido, esas noticas que se representan en la imagen de esa manera, ¿no? Eso es lo que conocemos como ruido. Cuando yo trabajo sensibilidades más bajas, pues no tengo ese ruido. Ahora, eso depende muchísimo del equipo. Cuando yo tengo equipos muy viejos, mi cámara, mi celular es muy viejo, el sensor va a producir ruido per se, ¿listo? Porque ya ha tenido mucho uso y ya no tiene la misma capacidad de representar la información por los microlentes y todo esto. Hay un desgaste del equipo. Si mi equipo es muy nuevo, si mi cámara, mi celular es un celular nuevo, ya hay muchos elementos de corrección de ruido, que hacen muchísima corrección de ruido, sobre todo en las cámaras. Las cámaras ya podemos tener sensibilidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el mundo del rollo, uno llegaba hasta ISO 400, hasta ISO 800, era altísimo el ISO, y uno en la fotografía analógica, la fotografía de rollo, lo que veía era el grano, ¿no? Se veían como los punticos que conformaban la imagen bastante. Que eso pues era bonito, tenía algo interesante de eso. Pero en lo digital podemos hablar de sensibilidad de 24.000, ¿no? De ISO 24.000, con muy bajo ruido. Dicen, hay artículos y todo el cuento que dicen que en un momento el problema del ISO pues se va a eliminar, no va a ser una cosa que nos vamos a encontrar sí, no nos vamos a enfrentar a ese problema del ISO porque los sensores van a tener tantas correcciones que no vamos a tener ese problema, ¿no? Ahora, pensando en esto de los lentes y lo que les digo yo, que en los lentes no tenemos tenemos como una restricción, ¿no? No podemos cambiar los lentes de nuestro celular en teoría, y que tenemos este tema del zoom óptico y del zoom digital y todo este tipo de cosas, pues podemos tener unos accesorios de mejora, ¿no? Podemos tener unos accesorios, por ejemplo, como las ópticas, que aquí tenemos unos ejemplos de ópticas que me permiten hacer macro, que me permiten hacer gran angulares. Pues ojo de pez sería esto, lo que conocemos como ojo de pez que estoy señalando acá. Los gran angulares, que es como lo que tenemos acá en estas fotografías, o esto es otro ojo de pez. En fin, como distintos tipos, podemos tener unos teles, por ejemplo, que se adaptan por medio de un clip. Obviamente, vuelvo al punto,
no es igual que cuando yo tengo una cámara y tengo un lente que le pongo a mi cámara de altísima calidad. No va a ser igual, no lo va a reemplazar en qué. En que estas ópticas, a pesar que puedan ser de muy buena calidad y tengan una cantidad de ventajas como en su construcción con respecto a una óptica normal de un celular, no tienen, digamos, físicamente hablando, la posibilidad de unas distancias que permitan que puedan tener muchos cuerpos. Las ópticas se conforman por cuerpos de lentes. Entonces, normalmente una óptica con muy buenos cuerpos internos va a tener varios cuerpos internos, 3, 4 cuerpos. Va a hacer que la luz cambie distintas trayectorias para lograr, por ejemplo, una mejor definición, una mayor luminosidad, por ejemplo, en algunos casos, y unos posibles acercamientos. Por ejemplo, este macro que tenemos acá es perfecto para fotos pequeñas, ¿no? Para fotos que yo quiero mandar por internet, que voy a subir a mi Instagram, a cualquier plataforma, a mi Facebook, qué sé yo, tantas plataformas que tenemos ahora. Pero muy seguramente este macro no me va a servir para hacer una foto grande impresa o una foto para una pantalla de muy buena calidad, digamos, publicitariamente hablando. No lo va a hacer. Entonces, eh, vuelvo al tema. Yo reitero mucho, tanto en mis clases como cuando la gente me pregunta este tipo de cosas, yo digo, sepa para qué utiliza su equipo. Si usted está haciendo un trabajo profesional o lo que sea, tal vez no es un celular lo que usted necesita. ¿Sí? Va a necesitar de pronto un equipo con unas mayores prestaciones, lo llamamos de esa manera. Soportes, entonces los trípodes, ¿no? Miren, por ejemplo, yo acá yo aquí tengo mi celular con un trípode que conseguí para este tipo de cosas. Entonces van a encontrarlos de todos. Esto es un Manfrotto, esto es un Hobby, un Gorilla, lo que sea. Hay distintas marcas, distintas categorías de trípodes y pues les va a ayudar para equilibrar su fotografía. Cuando ustedes tienen esta posibilidad de tener tiempos muy prolongados de exposición, lo pueden hacer con eso. Pueden hacer escenas mucho más cuidadosas con un trípode, por ejemplo. Entonces, pues funciona perfecto para eso. Y, bueno, este tipo de trípodes, ¿no? Los gimbal, los estabilizadores, que son los que puedo llevar en la mano y, por ejemplo, puedo tener para escenas de acción, ¿no? Y tienen motores y tienen una cantidad de cosas que permiten estabilizar el movimiento. Cuando yo estoy, por ejemplo, como en esta promoción, hacia la par de alguien moviéndome de esa manera, ¿no? Como mucha estabilidad para un video. Sobre todo se utilizan esos gimbals, se utilizan más para video. Iluminación, hay muchos recursos ahora de iluminación, no es como únicamente esa luz LED que bota el flash del celular, que es horrible, que yo no recomiendo para nada porque lava todo, no es una luz controlada. Igual sucede con una cámara cuando se levanta ese built-in, cuando se levanta ese flash incluido, que bota una luz muy fuerte y como que no ayuda a dar formas. En el caso de los celulares tenemos este tipo de dispositivos, ¿no? Y funcionan sincronizados con el celular y hay muy buenas recursos para trabajo con estos equipos de iluminación. Son LEDs normalmente, usualmente no es flash, porque el flash tiene otro funcionamiento. Uno le dice, el celular tiene flash. No, el celular tiene una luz LED que trabaja durante un tiempo y emite un destello y ya está. Eso es una luz LED. Flash es otra categoría de una luz que utilizamos mucho en fotografía de estudio o en equipos un poco más pro de trabajo y tiene otras lógicas de sincronización y todo eso. ¿Listo? La iluminación no va a ayudar mucho. Eso es un consejo. Si ustedes se van a dedicar mucho a trabajar mucho con fotografía de celular, consigan accesorios de iluminación, pero de este estilo, o como les mostraba acá, ¿no? Que les permita ponerlo a un lado. Hay soportes que permiten que yo saque las luces alrededor de mi celular y las pueda mover para hacer distintas iluminaciones. Y pues obviamente todos estos equipos tienen un precio y usualmente algunas veces son precios altos, otros son precios bajos. Usted puede mirar con su presupuesto. Estos de acá, por ejemplo, son Profoto, que son bastante costosos. Estos pues son más económicos y así, ¿no? Ahí van a encontrar. Entonces, ahí es lo que tenemos que empezar a analizar es esto, ¿no? ¿Qué equipo tengo? ¿Con qué equipo cuento yo? ¿Con qué equipo me voy a manejar en mis fotografías? ¿No es cierto? Yo tengo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un iPhone, tengo una cámara mirrorless, tengo una reflex pequeñita, y entonces empiezo a pensar qué equipo tengo y para qué lo uso, ¿no es cierto? ¿Qué usos le quiero dar a ese equipo? Y esto nos lleva a un punto que es crucial, que es
la composición. ¿Listo? Pero digamos, en este punto voy a hacer una parada acá en preguntas y respuestas y voy a tomarme un poquito de agua. Alba, el equipo de las bodas depende muchísimo. Yo recomendaría para bodas, porque en bodas normalmente piden impresión, piden imágenes de muy buena calidad, te pueden pedir video, lo que sea. Yo recomendaría una cámara mirrorless, pero de full frame, o una cámara reflex también de full frame, o puede ser de APS-C, de sensor más pequeñito, pero no muy pequeñito, porque te van a pedir principalmente eso. Cámaras GoPro de 360. Tienen el principio principalmente es óptico, ¿listo? Y bueno, para fotografías nocturnas, pues ya miraremos con el celular directamente, pero en las GoPro es un principio que tiene que ver directamente con la óptica, y usualmente hay unas GoPro, hasta donde conozco, que tienen un pequeño sistema de rotación, una rotación del motor, ¿listo? Entonces te permite construir a partir de video. Hay un procesamiento interno que es un stitch, se llama eso, que es como juntar esas imágenes y producir una gran panorámica. ¿Listo? Es cómo funciona una GoPro. Ahora miramos lo de configuración en el celular. ¿Qué hora del día es ideal para una foto de paisaje? Eso es muy relativo, Harold. Es muy relativo porque, por ejemplo, bueno, ya no, desafortunadamente, ustedes ven que yo miro por acá, estoy viendo la ventana que tenemos acá que da al Colpatria directamente, y había una luz espectacular a pesar que está una tormenta hasta que se viene encima, en ese momento en el centro, y había una luz espectacular. Entonces me decía, no, esta no es una buena foto de paisaje, no, sería fabuloso, sería espectacular. Yo estuve tentado a pararme, pero ya se fue, ya me quedé sin la foto. Pero usualmente lo que dice el estándar es que tenemos que tener sombras, tenemos que tener volúmenes. Entonces, por ejemplo, hablamos que puede estar alrededor entre las 9 y las 11 de la mañana, cuando es en la mañana, aunque yo recomiendo mucho más las tardes, unos horarios que son más o menos entre 3 y 6 de la tarde. Es el horario ideal para fotografías de paisaje. ¿Por qué? Porque si lo tomo al mediodía, las sombras son totalmente cenitales y no va a tener mucho volumen. Ese es el problema. Y también mirar como la condición climática, ¿no? Si hay muchas nubes, si está lloviendo. No quiere decir que con nubes yo no pueda tomar fotos, claro que sí, pero pensar que necesito de pronto un poco de volumen me ayudaría de pronto a que mi foto sea más, tenga profundidad. Eso es clave. ¿Qué opino sobre la foto de retrato entre comillas? No sé a qué se refiere la foto de retrato entre comillas. ¿Está bien? No sé si será el modo de la cámara. Los modos de la cámara, por ejemplo, en iPhone tiene los modos de retrato que me parecen espectaculares para simular bajas profundidades de campo, y eso me parece muy chévere, pero no sé qué sería el tema del retrato en Apple, debe ser eso. ¿Cómo tomar una foto de la luna desde el celular? Es bastante complejo. Primero, lo que yo le digo a todo el mundo, desactiva el flash. Cuando yo desactivo el flash, pues obviamente, porque un flash no hace nada, ¿no? El flash, entre comillas, del celular no hace nada. Pues yo veo mucho a la gente tomándole fotos, por ejemplo, acá en la séptima, cuando uno sale caminando, y se paran a tomarle fotos al edificio, al Colpatria, y le ponen flash, ¿no? El flash no va a hacer nada, ¿no? Esa lucecita no va a hacer nada de un edificio de ese tamaño, para cosas muy cercanas, porque el principio del flash es que va hasta el sujeto y vuelve la luz a la cámara, y es lo que hace que ilumine al sujeto. Entonces no tiene ningún sentido. Las fotografías de la luna, normalmente vas a necesitar, Paulo, un lente adicional, se utiliza para eso, o un adaptador para un telescopio, si uno quiere una buena fotografía de la luna. De resto, van a ser bolitas blancas que van a aparecer alumbrado público, realmente, seamos honestos. Entonces, eso es una cosa que uno sabe que se condiciona mucho. Uno dice, uy, pero este tipo tomó una foto buenísima con un celular. Muy posiblemente tiene un pequeño telescopio que le puede hacer un adaptador, y están los adaptadores para eso. Es más, hasta podría decirte que uno puede pegar, eso no estoy recomendándolo, pero uno puede pegar a un visor de un telescopio, puede pegarle el lente del celular y poner una fotografía de muy buena calidad de la luna, ¿no? De mucha nitidez. Ahora miramos la configuración de los celulares para realizar pues buenas fotografías, o sea, fotografías de buena calidad. El Pro RAW de Apple es como todos los RAW, son distintos sistemas de RAW, sobre todo que hay una competencia entre Apple y Adobe en ese sentido de sacar unos
negativos universales. Entonces, el ProRAW, digamos que es el equivalente al DNG de Apple en el sistema de Aperture, que es el programa de procesamiento de Apple. Entonces, pues, tendrá que ver directamente con eso, ¿no? El uso de la cuadrícula es compositivo, que es lo que vamos a ver ahora. Lo mismo con la fotografía del cielo lleno de estrellas, pues tendrá que ver directamente con un lente que se pueda adaptar a eso. No sé, la cámara celular, pues habrá que mirar para qué se necesita la cámara celular. Por eso, pues no me atrevería a decir cuál es la mejor cámara de celular. No me metería en eso. Las de los iPhones son muy buenas, las de los Samsung, si tienen 3 lentes, pues es mejor. Eso, pues ahí lo va viendo uno con las prestaciones. Lentes telescopio para celular. Es una muy buena pregunta. No los conozco, pero pues no es, claro, tal cual como dices ahí, no es lógico, no es igual de efectivo que una cámara reflex. Sí te va a mejorar un poco, pero no va a tener una calidad tan definida, sobre todo porque le estás añadiendo algo que no es propio, que no está diseñado para ese aparato. Cuando tú añades algo que no está diseñado para ese aparato, no es una cosa que te va a generar unos buenos resultados. ¿Listo? Red social, todas las redes sociales hacen perder calidad de las fotografías porque pues hay una transformación de la información para que sea publicable y para que sea aprovechable. Un HDR es un alto rango dinámico y quiere decir que yo capturo en una misma toma, puedo capturar luces, sombras y medios tonos y hago una sola imagen. ¿Listo? Por ejemplo, un HDR típico sería cuando a mí me sale una fotografía de muy buena calidad del cielo, del paisaje y de una cara, por ejemplo. Salen en la misma calidad, salen con la misma iluminación. Es bastante complejo hacer buenos HDRs, pero eso significa alto rango dinámico, que yo tengo mucha producción de tonos dentro de esa imagen. ¿Para qué sirve? Pues para eso, el HDR. ¿Cuáles son las especificaciones mínimas para tomar buenas fotos? Para óptica miramos configuraciones y cómo defino cuál es el tamaño del sensor para elegir un dispositivo celular. En las especificaciones del celular los dicen. Listo. Ahí están las especificaciones. Y bueno, ya cierro esa tanda de preguntas. Ya creo que ya podemos cerrar esas y las otras pues la veremos al avance de la conversación. Estamos con el tiempo apenas. La composición, ¿qué es composición? ¿Qué es componer la fotografía? ¿Qué factores debo tener en cuenta a la hora de componer una fotografía? No todo ese equipo. Elementos para la composición y algunas pistas para componer, como por ejemplo las cuadrículas, ¿no? ¿Qué es componer en fotografía? Es una atracción de la atención hacia el centro de interés, es una interacción de elementos y tiene que tener detrás algo, ¿no? Una historia, un tema, así no sea secuencial, así no sea algo totalmente narrado, tiene que tener algún tema de interés, ¿no? No es como la nada misma, ¿no es cierto? Y es clave esto, ¿cómo pongo a interactuar estos elementos dentro de un plano? Y siempre tenemos que pensar que hay un plano y hay un formato, ¿no? Entonces, elementos compositivos, ¿no? Yo aquí escogí estas dos fotografías, la de la mano izquierda, la de acá, la hice con mi celular en una playa, que es un perro que está ahí al lado del mar, y esta otra la hice en un bus, un señor que iba mirando en el bus y me llamó mucho la atención este anillo que tiene ahí, ¿no? Este personaje me llamó mucho la atención como la pinta y todo el asunto. Vean que ambas fotografías tienen como algo detrás, tienen elementos que interactúan, una se siente muy vacía, otra se siente con más elementos, y es como puedo poner a jugar los elementos dentro de esa composición. ¿Qué factores tengo que tener inicialmente en cuenta? El formato y la proporción y la orientación. ¿Listo? Por ejemplo, si es un formato rectangular, horizontal, como en este caso, que me permite una toma de punto de fuga que hace que, si ven ustedes que la dirección de la imagen de ese muro, como este recorrido del muro, me ayuda a afianzar a este personaje, como que me ayuda a que el personaje sea el centro de atracción dentro de la fotografía. Y aquí tenemos esto mismo, ¿no? La horizontalidad en este caso ayuda a que este personaje tenga como, sea como directamente proporcional a este elemento, ¿no? La verticalidad del personaje de pie, pues hace que se aproveche mucho mejor el formato vertical. Y en este caso, pues un formato cuadrado en esta zona hace que se aproveche muchísimo mejor al sujeto, la suela de los zapatos, y miren que aquí empieza a contarme como muchas cosas, la pinta del personaje, ¿no? Se le ven los pantaloncillos, se le ve la suela de los zapatos, como que tiene cierta onda este personaje que está haciendo esta pintada en una pared, ¿no? Entonces,
Ahí nos encontramos con eso. Entonces el formato, por ejemplo, esto es capturado directamente de algún programa de celular. Nos encontramos con este tipo de cosas, ¿no? Nos encontramos que si quiero que la fotografía sea un estilo libre, perdón, eso es cuando la estoy editando después de tomada, pero yo puedo decidir qué formato quiero. Si quiero un 1:1, pues piensen ustedes que es un lado igual al otro, o sea, un cuadrado, que si quiero que tenga 4 partes por 5 partes, 8 partes por 10 partes, y así sucesivamente. Y aquí, por ejemplo, me preguntaban por ahí, ¿cómo configuro esa resolución? Miren que acá estoy configurando resoluciones también. Y eso pues está, digamos, en un software de celular, lo puedo conseguir, ¿no es cierto? Yo puedo editar también eso, pero la puedo dejar preconfigurada para un sensor determinado. Listo, para un tamaño determinado. Elementos de la composición. La escala de los sujetos, de los objetos, el tamaño, como esa relación que hay. La iluminación, que haya más iluminación en una parte, que se siente la iluminación en algo, es supremamente clave. La profundidad, se ve muy perdido se pierde el plano, se desenfoca, por ejemplo. El tema del foco es clave, a eso nos referimos con profundidad. Las líneas, como por ejemplo que les mostraba del muro, que esas líneas me ayuden a tener como me dirijan hacia un centro de atención. Las líneas, las texturas, sentir que haya texturas me hace que la foto sea como tangible, ¿no? Que yo la tengo en la mano, que yo pueda tener un efecto sinestésico, se llama eso, que yo pueda sentir eso. Y el color, claro, obviamente, el color, la saturación, todo ese tipo de cosas, o la ausencia de color, también me va a ayudar bastante. La escala, ¿no? Aquí pongo este ejemplo de esta fotografía de este personaje. Si ustedes se dan cuenta que hay, obviamente no se cuenta 1:1, ¿no? No tengo escala, no tengo profundidad, no. Fíjense que es una foto con escala, pero para que el chiste funcione de la escala en este caso, para que la historia funcione en este caso, la escala tiene que tener una muy buena profundidad. ¿A qué me refiero con una muy buena profundidad? Que se vean muy enfocados todos los elementos, ¿no? Ustedes se dan cuenta en esta fotografía, todo está enfocado y da la sensación que este personaje que tengo acá al frente es grande y esta mujer de acá es pequeña, ¿no? La relación es pequeña, pero obviamente pues es un efecto de la perspectiva. Pero cuando yo enfoco todo, algo que todo se vuelva en un solo plano y se sienta que la mujer es muy pequeña versus este personaje, que es como un gigante que está durmiendo ahí a las orillas de un río, ¿no? Acá en el caso de la escala, ¿no? Y también eso, ¿no? Como que a mí, por ejemplo, no sé, me pasa a mí, lo hablo del término personal, este sujeto calvo, puedo hablar de los calvos porque soy calvo, entonces no hay ningún problema, este sujeto calvo que tengo acá, la relación con esta otra cabeza, ¿no? Que se ven como unas cabezas como si fueran dos cabezas que estuvieran puestas en una distinta posición, pero tiene una relación de escala, pero también de la diagonal, ¿no? Y este elemento del cable, no es únicamente la escala, empiezan a jugar otros elementos, la ausencia de color, por ejemplo, en esta fotografía, también empieza a hacer que todo se sienta como muy relacionado y hace que se cohesionen muchísimo los elementos de la imagen. La iluminación y el contraste, ¿no? Como acá la iluminación se centra en el sujeto que están envolándole los zapatos y acá, por ejemplo, aparecen otros elementos también claves, ¿no? Que es como este dedo que está señalando alguna parte, este reflejo que encontramos acá, por este lado, y esos otros sujetos por acá, ¿no? Entonces miren cómo todo empieza a volverse un juego, pero miren que el centro de atención es la luz que está proyectándose acá en este punto. ¿Sí? Las líneas, la profundidad, entonces estas líneas que son muy dinámicas, las diagonales, ¿no es cierto? Estos elementos de acá que tenemos como en estas perspectivas. Ay, ahí se me pasó un pedazo de esta, vean, tuve ahí un error de composición en mi presentación. Acá miren la profundidad, el color, la textura, cómo los colores empiezan a ser supremamente importantes. Miren que acá, por ejemplo, el encuadre se cortan los ojos, pero se vuelve la textura muy importante para que esta viejita se vea muy arrugadita, se marquen muchísimo esas líneas de expresión, son claves. Entonces la textura de pronto es lo que más habla en esta fotografía, mientras que en esta fotografía pues miren que lo que más resalta es el color, ¿no? Es como lo que nos hace esos elementos. Ahora sí vamos a hablar de la rejilla, es como donde dice, ¿para qué me sirve a mí ponerle una rejilla a una fotografía, un grid, ¿no es cierto? Una cuadrícula. Vamos a hablar que esos son pistas para componer y son estas claves. La proporción, la ley de tercios, eso es como esencial en fotografía, la ley de la mirada, hacia dónde va la mirada de los sujetos, la ley del horizonte, dónde está el horizonte de una composición, por ejemplo, de paisaje, el fondo y la forma y los planos, rápidamente, ¿no? Entonces, en este caso,
fondo, con la foto que tenía inicialmente, miren que la línea tiene acá un tema de composición, que es que está torcida, ¿no? No es recta. Entonces da una sensación que se estuviera cayendo la fotografía. Cuando yo la enderezo, vean que ya quiero, miren ese ligero enderezamiento, son unos graditos nada más, pero ya eso me da una sensación totalmente más equilibrada. Y veamos acá la ley de los tercios. Aquí tengo dividida esta cuadrícula en 12 partes, perdón, en 9 partes. La ley de los tercios me habla que hay puntos que son álgidos, que son llamativos al ojo. Normalmente son estas esquinas, son estas zonas de acá. Uno usualmente trata de poner su composición en elementos que sean como desequilibrados para lograr de pronto jugar con el ojo y que el ojo tenga que hacer recorridos para poder ver esas imágenes. En este caso pues aplico, miren que acá la foto original no tenía tan clara esa ley de tercios, entonces acá hago una recomposición y aquí ajusto mejor la ley de tercios y vean que el anillo se empieza a volver algo importante, ¿no? Que es lo que yo quería mostrar. Acá en esta foto de pronto no tanto, pero aquí lo recompongo y el anillo se vuelve algo muy importante. Y un poco también de la ley de la mirada. Estos punticos que tengo acá, pues son claves. Los seres humanos siempre nos guiamos por ese tipo de cosas. Igual acá con la ley de la mirada, ¿no? Entonces normalmente está por la parte superior de la mitad del formato. Y aquí hago un juego. Obviamente esta foto la tomé con ese acercamiento, pero después en postproducción cuadré las cosas. Y siempre va a haber postproducción, no se estresen por eso. Siempre va a haber postproducción. De las posiciones de la cámara, puedo tener nivel normal, que es el típico, cuando yo me paro con mi cámara de frente, el picado, que es cuando estoy hacia arriba del sujeto, el contrapicado cuando estoy desde abajo y el cenital cuando estoy totalmente arriba, ¿no es cierto? Estos tres de acá van a añadirle mucho dinamismo a la imagen, porque son ángulos a los que yo no estoy acostumbrado con mi ojo, mientras que lo normal, estoy mirando de frente, no va a pasar nada, ¿no? Entonces me pasan como este tipo de cosas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, veo este contrapicado de este poste, que puede ser bastante interesante verlo en esa dirección, la línea del poste, o veo en este contrapicado, perdón, acá, y en este picado acá, veo a este sujeto desde arriba que lo hago como si se aplanara contra el fondo. Pero hay otros elementos importantes. Vean esto de acá, que es como una máquina de coser o unas tijeras desenfocadas y donde se vuelve supremamente importante el personaje, pero esto de acá me da el contexto, que esto es una persona que está en un taller o lo que sea, ¿no? Que está trabajando en algo de este estilo. Los planos, el plano detalle, el primerísimo plano, el primer plano, el plano medio. Cada vez vamos hablando de planos más abiertos, ¿no? Entonces hay planos que son muy interesantes, ¿no? Los primeros planos son supremamente interesantes porque normalmente no estoy tan cerca de algo, ¿no? Entonces si tengo un retrato en primerísimo plano, pues es supremamente interesante. Yo, no, esto es en otro lado que lo tengo, les iba a mostrar una fotografía que encontré, pero la tengo en la otra oficina, entonces no, bueno, nada, olvidando, volteé a mirar para otra cosa. Pero miren acá que los planos, de pronto cuando tengo un gran plano general también me puede dar una sensación de vacío. Ahí podemos empezar a mirar esto. Yo acá, antes de pasar al celular, voy a hacer una historia triste, acá en este punto. Y en este punto de la historia triste es esto. Tengo esta imagen, voy pasando rápido esta imagen por tiempo, y me voy encontrando con que está este personaje. Acá yo tomé esta fotografía hace muchísimos años, la tomé con una diapositiva, con una película de rollo, y aquí vemos que este personaje, por ejemplo, hay un personaje de una campesina. Mira, lo que yo quería capturar era otra cosa, era capturar esto de acá, nada más esto, esta mujer con el bombombón. En mi cerebro la vi, pero mi cámara no la logró ver. Entonces aquí empecé a hacer un acercamiento después, obviamente en ese momento escaneé la diapositiva y empecé a encontrarme con esto. Miren que a medida que me voy acercando, no logro tampoco las cosas, ¿no? Y eso fue por no haberme acercado al sujeto realmente lo que quería mostrar. Yo lo que quería mostrar era esto, esta colombinita así de cerca. No quería mostrar esto, ni esto, ni esto. Quería mostrar esto, este primer plano. No lo logré porque no me acerqué o no tenía la óptica adecuada para eso. Eso es clave. ¿Qué equipo tengo? ¿Cómo me relaciono con las cosas? ¿Y qué quiero obtener? Eso es supremamente importante. Cuando hablamos del color, que es otro de los elementos supremamente importantes de la composición, el color nos referimos a este espectro. Yo les hablaba ahora del espectro visible. Aquí lo tenemos, vamos del ultravioleta al infrarrojo. Aquí tenemos, es lo que vemos nosotros, es eso, pero es un espectro de ondas.
Aquí tenemos las otras partes del espectro de ondas, las otras ondas que tenemos acá. Y aquí tenemos ondas que van a una velocidad más lenta y otras que van a unas velocidades mucho más rápidas, ¿no es cierto? Lo único que vemos nosotros es esto, lo demás son cosas que percibimos por otros medios. Pero nuestro espectro es muy limitado, lo que nuestro espectro visible es muy corto. Va de los 400 nanómetros a ondas muy rápidas, quiero decir esto, con amplitudes de onda muy cortas, amplitudes de onda que son muy largas, como los de los 700, 740, que es lo que normalmente estamos viendo, ¿no? El color es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. El color es algo sensorial. El color no existe. Las cosas no tienen color. ¿Listo? Yo cuando veo algo con color es porque me llega un reflejo de las cosas, de la luz que se refleja en las cosas, pasa por mi ojo y se interpreta esa información como un lente por la córnea. El iris actúa como una especie de diafragma también, y esto llega a una parte de la mácula, que es la parte de atrás del ojo, que es donde se forman las imágenes, ¿no es cierto? Que es donde vemos el punto más nítido. Y tenemos unas células que son supremamente importantes, que son los conos y los bastoncillos. Los conos se encargan principalmente de procesar la información de color, son los que se encargan de, casi como en la retícula esa de Bayer que les mostraba, los conos se encargan de eso, y los bastoncillos se encargan del problema del brillo, de la cantidad de brillo que tiene una imagen, como que regulan eso, ¿listo? Y esa información pues pasa directamente a un nervio óptico. Pero ¿qué pasa? Esos son informaciones de ondas, y lo que hace es que yo tengo los conos, van a interpretar esa información como color. Entonces, por eso tenemos defectos en que personas que no tienen conos o que carecen de conos ven en otros colores o no ven a color, ¿no es cierto? Hay gente que ve en escala de grises nada más, porque carece de conos. ¿Sí? Tenemos en cuanto a los colores, me parece importante que lo hablemos. Los colores también tienen como ciertos valores importantes que tienen que ver directamente con lo que transmiten culturalmente. Y esos son estudios que se han hecho alrededor del color. No los podemos dar como definitivos, pero son estudios bastante importantes que nos dejan nos ponen a tomar decisiones sobre el color que utilizamos en nuestra imagen, ¿no? Ahí está la información, la voy pasando muy rápidamente, como el color que es rojo, que es la pasión, por ejemplo, el azul, que es más del recogimiento, el relajamiento. Hay una escala de color que es la escala Heimental, que es a partir de un estudio que se hizo en muchos países, pero pensemos que una cosa, por ejemplo, puede pensar uno que vive en el trópico a una persona que vive, por ejemplo, en otras latitudes, ¿no? ¿No es cierto? Entonces es más complejo. Pero digamos que en nuestro contexto el azul es frío, el naranja es extrovertido, festivo, por ejemplo, pero en otras culturas, por ejemplo, el naranja es luto, ¿no? Pero es que el luto se maneja de una manera festiva, ¿no es cierto? Entonces, todo eso depende de un condicionamiento cultural. No podemos darlo como marcado, como que es así, pero podemos intuir cosas alrededor del color. El morado, que lo utilizamos mucho en el luto, ¿no? Represión, tensión, como por ejemplo ese tipo de cosas. El verde, que hablábamos que el verde es uno de los colores que tenemos más metidos dentro de nuestro cerebro, hace parte de nuestra vida el verde. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas cosas ahora las pintan de verde para dar como una sensación de relajación. El amarillo es muy de alerta, ¿no? También es exhibicionista, es luz solar, es una cantidad de cosas. El marrón lo tenemos como tiene que ver con el hogar, la madera, con ese tipo de cosas. Entonces lo sentimos como muy cercano, como que nos podemos meter ahí. Y el rosado, que por ejemplo, a diferencia del rojo, miren que el rosado lo definen como un rojo sin pasión, es un amor sin pasión, es un amor tierno. Pensemos que siempre se relaciona con ese tipo de cosas como de ternura, ¿no? El rosado. Pero ya pasando esa parte psicológica del color, vamos a hablar entonces que tenemos unas representaciones de color, el modelo HSL, el Hue Saturation Lineage, que es la representación digital del color. ¿Cómo manipulamos el color de forma digital? ¿Qué hago yo cuando me meto en un celular y hago una representación de color? Miremos esto acá. Miren, acá va a estar la paleta. Esto pues no es en un celular, pero vamos a tener lo mismo. Esto es en un programa como Photoshop. Y aquí, por ejemplo, miren que yo cambio. Hue sería la tinta, o sea, lo que llamamos normalmente color. ¿Listo? Eso se llamaría tinta, en términos en español. En algunas partes le dicen matiz. A mí no me gusta mucho el matiz, ni el término matiz, ni tono. Yo prefiero llamarle tinta, que es el color en sí. La saturación, ¿a qué se refiere? A la pureza del color.
Cuando yo subo mucho la saturación, los tiende a ser colores muy puros. Cuando yo pierdo saturación, miren, se vuelve escala de grises. Así es como logro una escala de grises, con pérdida de saturación. Y lightness o iluminación es cómo se iluminan los colores. Cada color tiene un nivel de iluminación. ¿Listo? Fíjense que acá, por ejemplo, yo voy a jugar, ahí cogí y abrí los verdes y voy a oscurecer nada más los verdes. Miren que aquí hice un proceso selectivo de los verdes, se oscureció la casa, ¿no es cierto? Si yo paso, por ejemplo, al magenta, no voy a tener muchos cambios porque la imagen no tiene tiene nada más como por ahí al lado del charquito, tiene como esos colores, hay nada más, ese magenta. Pero si yo, por ejemplo, pongo el rojo, creo que ahí pasa el rojo, ajá, vean que aquí con el rojo, pues tengo una mayor saturación en las partes rojas. Y si yo cojo, por ejemplo, el azul, que la ventana es de color azul, yo puedo cambiar el color nada más de la ventana. Miren que aquí perdí saturación y dejé sin rojo la imagen, ¿no? Como si la casa ahora estaba pintada de otro color. El azul, vean que aquí voy a cambiar la tinta, voy a cambiarle el color y vean que lo volví casi igual a los rompitos que están ahí pintados, ¿no? Entonces, esa es una manera de entender el color. Tinta, saturación. Ay, pensé que aquí creo que, ay, se me salió esto, perdón. Acá, ya salto acá. Tinta, saturación, o hue, saturation, line, tinta, saturación, iluminación. Eso se lo van a encontrar ustedes como HSL, se llama ese sistema, y lo podemos ver en partes de retoque. También del color, entonces, aparte de la interpretación digital, también tenemos en el color una sensación de color, que es la temperatura. La temperatura del color se refiere a una temperatura, a una medida comparativa del color. Cuando hay un objeto negro que se calienta a mucha temperatura, o sea, en grados Kelvin, ustedes saben que los Kelvin son las temperaturas absolutas en física, en un momento dado deja de producir, o tiene tanto calor que empieza a producir luz. Piensen en la resistencia de una estufa eléctrica. Está apagada, está negra, yo la prendo y a medida que va produciendo calor, empieza a emitir luz y llega la luz roja. A medida que yo voy subiendo la temperatura de color, los colores se van volviendo más fríos. Paso del cálido, paso por el blanco, que es 5400 más o menos, Kelvin, y llego hasta el 10.000 K, por ejemplo, que es azul, ¿no es cierto? Eso es lo que hablamos cuando tenemos temperatura de color. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la temperatura de color me va a permitir que mis escenas tengan unas sensaciones distintas, unas sensaciones cromáticas distintas. Entonces, miren acá, por ejemplo, en este caso, tengo una temperatura de color neutra. Esto es un programa que se llama Lightroom. Y miren, aquí voy a manipular para que la temperatura se enfríe. Y miren que aquí cambia la sensación, ¿cierto? Parece un amanecer cuando enfrío la imagen. ¿Listo? Pero cuando paso, por ejemplo, una temperatura cálida, se aproxima más al momento en que tomé esa fotografía, que fue en la tarde. Y miren que aquí me da una sensación mucho más de una tarde, ¿no es cierto? Miren que esa sensación es muy psicológica, ¿no? Pasa por un plano más de otro orden. Pero es una condición que vamos a encontrar por la misma luz, por las mismas fuentes de luz. Aquí la tinta, por ejemplo, también cambia entre verde y magenta. Tiene que ver directamente con esa transformación. ¿Listo? Creo que aquí ya puedo... No me está dejando pasar a la siguiente diapositiva. Perdón, vuelvo a salir de acá. Entonces, ya pasemos a esta parte. Los principales herramientas de postproducción que tenemos, pues aquí hay varias. Aquí tenemos, por ejemplo, para celulares, tenemos Photoshop Express, por ejemplo, tenemos Lightroom, y pues la que BSCO, por ejemplo, pues la que les recomiendo, pues Snapseed, ¿no? Que es gratuita y bueno, tiene una cantidad de cosas. Yo acá en este punto voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a entrar a mi celular. Hago acá esta transformación, hago este cambio acá, dejo de compartir aquí la pantalla. Entonces ustedes, pues por ejemplo, van a conseguir una imagen, me parecería pues la idea, o si quieren tomen una fotografía en este momento, pero ustedes deben tener imágenes de archivo, entonces pues es bastante fácil que lo hagan, ¿no? Entonces voy a pasar acá a compartir la pantalla de esto. Voy a ponerle más luminosidad. Listo.
Y acá compartir la pantalla. Micrófono no, listo. No creo que no estoy compartiendo todavía. Compartir pantalla, listo. Comenzar transmisión, listo. Ya estamos con mi pantalla, listo. Entonces acá vamos a pasar a esta aplicación. Y esta aplicación, esto es Snapseed, lo que les decía. Entonces, pues ustedes pueden abrirlo. Ya ahora les voy explicando un poco cómo funciona. Entonces acá, por ejemplo, tengo imágenes pues que he capturado. No quiero esto, abro desde el dispositivo. Puedo hacer como la foto directamente. Esas son unas capturas de pantalla. Aquí puedo ir a unos álbumes que puedo tener de favoritos. Entonces miren que acá pues puedo tener algunas imágenes que podemos revisar. Yo puedo empezar a revisar acá. Voy a escoger una imagen que de pronto me permita hacer como varias cosas para que ustedes vean cómo funciona. Estas fotografías están sin editar. Podrán ver, ahí tengo hasta fotos de mi perrito y todo el cuento. Entonces, vamos a abrir esto. ¿Listo? Miren que tengo un primer panel de acá de algunos predeterminados. Esto funciona igual que en Instagram y que cualquier aplicación de estas, ¿no? Tengo un panel de filtros ya organizados, pero yo prefiero que arranquemos acá por herramientas, que están acá en la mitad, este panel de herramientas. Y estas herramientas podemos empezar a utilizar, por ejemplo, perfeccionar imagen. ¿Listo? La capilla es esto es en Tabio, esta capilla. Entonces, tenemos distintos elementos acá para editar. Como ustedes ven en la parte inferior, aquí el problema es que creo que no me deja tener un cursor acá la presentación en el celular, desafortunadamente. Pero acá en este caso, si yo le doy clic a la parte, al lado de la X, ustedes van a ver que hay como unos manejadores. Esa es la herramienta que me permite sacar todos estos elementos. Vamos a hablar de esta herramienta rápidamente. Estos parámetros de ahí que ustedes ven son brillo, el contraste, que se refiere obviamente a la cantidad de luz que puede tener una imagen, al contraste, que es la diferencia entre luces y sombras, la saturación, que es qué tanta pureza de color quiero, el ambiente, que me va a permitir destacar elementos o hacerlos muy planos con el resto de la imagen, las destacadas, que son las luces más intensas, las sombras, que obviamente pues son las más bajas, y la calidez de la imagen, si quiero una imagen fría o cálida. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué haría acá? Yo utilizo acá esto, brillo, y empiezo a mover. Si ustedes ven en la parte superior, empiezo a manipular el brillo nada más moviendo con mi dedo hacia la derecha y hacia la izquierda. Estoy haciendo el movimiento. ¿Listo? Por ejemplo, entonces voy a darle un poquito más de brillo acá, voy a cambiar el brillo por este lado y voy a bajar, voy a hacer un mayor contraste. Quiero que me quede un poco más contrastada, que tenga más profundidad, ¿no es cierto? Es una imagen que pues está muy bien capturada. Voy a cambiar la saturación, pero muy poco, porque después va a hacer una saturación selectiva. Ya les muestro cómo hago una saturación selectiva más adelante. El ambiente, miren que acá, por ejemplo, este tipo de elementos son los que me parecen importantes. Voy a hacer un zoom para hacerlo del ambiente. Y miren que arriba voy cambiando el ambiente y vean que va adquiriendo mayor definición, digámoslo así, mayor presencia los elementos de color. Si ustedes ven en la capilla, por ejemplo, en el cielo, se hace más evidencia de unas nubes que antes no veíamos, ¿no? Pero obviamente, a medida que yo hago más evidencia de eso, se vuelve mucho más texturada la imagen y de pronto puede volverse muy exagerado. Aparece este tipo de elementos que hay acá. ¿Listo? La aplicación es la que les decía al comienzo, es Snapseed, es esta aplicación. Ahí se ve el título arriba, al lado de Zoom dice Snapseed. Esa la pueden, lo que les decía, está disponible en todas las tiendas. Y acá yo puedo cambiar, miren que cuando bajo el ambiente se vuelve bastante plano, pero igual es muy interesante, ¿no? El color se vuelve, a mí me gusta mucho cómo queda el cielo con este ambiente así. Me parece que funciona muy bien para mi foto. Y, por ejemplo, en las destacadas, acá yo puedo, por ejemplo, me parece que ese blanco del fondo está muy brillante, entonces voy a bajarlo porque no quiero perder tanta información. Ustedes ven abajo un elemento que se mueve a medida que yo voy manipulando esto. Eso es un histograma, y el histograma me está contando cómo estoy manipulando la información. A la mano izquierda van a ver ustedes del histograma, van a ver que se aumenta la cantidad de información, quiere decir que hay más
que hay más información de luz, y por el otro lado, pues que tengo más información de sombra en la mano derecha, ¿no es cierto? Entonces, venga que aquí, por ejemplo, en sombra yo quiero rescatar un poquito la puerta, aunque ahora puedo rescatar más cosas de la puerta más adelante. Y la calidez, yo quiero que esta foto se note más como un atardecer. ¿Sí? Entonces, vean, acá tengo esto. Si quisiera que fuera un poquito más fría, puedo irme para el otro lado, perder calidez. ¿Listo? Yo aquí puedo darle clic al elemento que está ahí arriba, que es al lado de calidez. Ustedes ven como un rectángulo con una rayita en la mitad y luego una línea punteada al lado derecho de calidez, donde dice calidez. Si le doy clic me va a mostrar la imagen original y la imagen que tengo ahora. ¿Listo? Obviamente cambió bastante. Le digo OK con el chulito de allá abajo. Eso que ven ahí al ladito como con estrellitas, es una varita mágica que lo que hace es un retoque automático. Le doy OK. Y por ejemplo aquí me voy a centrar mucho como en las herramientas como más básicas, ¿no? Como para explicar las más básicas, en los detalles. La parte de detalles, yo puedo mejorar la estructura. ¿La estructura qué es? Que se evidencien mucho más los detalles de los píxeles. La estructura que conforman los píxeles por cada color. Entonces ven que acá, cuando saco mucha estructura, miren que se vuelve mucho más definido la parte de la capilla. Y la nitidez, si yo lo aumento, empieza a enfocarse demasiado los píxeles, ¿no? Entonces en un momento ya empieza a producirme como un poquito de ruido, entonces no lo defino tanto. Y aquí pues ya voy teniendo una imagen un poco más definida. Eso es con la parte de, aquí en herramientas, detalles, que es la segunda. Las curvas, que es un elemento muy práctico. Tenemos acá, aquí en este elemento, por ejemplo, en la parte superior de la curva, yo puedo manipular. Miren que en la parte de arriba manipulo las luces, ¿no? Entonces, si yo cojo y subo mucho las luces, y en la parte de abajo bajo mucho las sombras, vean que tengo una imagen muy contrastada, ¿no? Aquí también me sirve para hacer contrastes. Y yo puedo hacer como otro tipo de contrastes, ¿no? Y puedo hacer este tipo de cosas. Es más, puedo coger y seleccionar al lado de la X, al lado derecho de la X, tienen este elemento que me permite seleccionar si puedo manejar una curva por cada color. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer cosas así como de este estilo, ¿no? Uy, miren que aquí esto se vuelve muy como una fotografía. Puedo jugar a que esto sea una foto medio vintage con esto. Vean que lo puedo hacer así, ¿no? Como empezar a dar un tratamiento como si fuera una fotografía de rollo con esto que tengo acá sacando por colores, ¿no? El azul lo puedo manipular también. Bueno, en fin, ustedes empiezan a manipular cosas, pero lo importante de la manipulación es eso, que ustedes miren qué es lo que está afectando, ¿no? Por ejemplo, el azul ahí no me sirve, lo voy a dejar igual, listo, simplemente es jalar el manejador hacia arriba, lo que genera que sea un manejador, y lo elimino tirándolo para arriba, ¿no? Creo que con el rojo se me fue la mano, entonces no lo voy a... le di mucha información de azules al rojo, ¿no? Cuando yo cambio un color, obviamente empieza a hacer presencia de otros más. ¿Listo? Ok. Le doy OK a esto, voy a dejarla así. Y miren que en herramientas, no voy a meterme en balance de blanco. El balance de blanco es temperatura de color. Lo que hicimos ahora de cálidos y fríos es lo mismo. Nos vamos a encontrar ahí. Recortar, que esto me va a permitir editar la imagen y un poco lo que les hablaba ahora, ¿no? Yo aquí puedo coger y reencuadrar mi imagen. Puedo hacerlo en el sentido libre, o por ejemplo, si yo la voy a subir a Instagram, puedo decirle, venga, Instagram es cuadrado, entonces venga, de una vez voy a ponerla cuadrada para que Instagram no me la edite. Claro, entonces acá pues voy cambiando esta condición, ¿no? Me voy a devolverme, quiero devolverme, le hago clic al lado de la I, allá arriba en la parte superior hay una I, y ustedes van a ver que puedo decirle deshacer o puedo volver a los cambios, totalmente todos los cambios. Esta es la ventaja de este tipo de herramientas. Rotar, pues obviamente no me voy a tener eso en explicar. Voy a pasar aquí rápidamente por la perspectiva y por el puntual porque ya el tiempo se nos está agotando. Entonces acá voy a corregir, por ejemplo, con el de perspectiva, corrijo que las verticales estén muy bien cuadradas, que haga esto. Y miren, tengo un elemento que me permite recomponer los colores alrededor. Y aquí le doy clic, le doy OK y ya tengo esto así listo. Y la última herramienta que les voy a mostrar de esto, como ven, esto es como para un buen rato. Ahí les enseño un poco para que vayan viendo y la vayan, esto lo que yo siempre digo, cacharreando. Se hace todo esto. Y entonces miren acá
le voy a dar, aquí qué herramienta saqué, la herramienta que se llama selectivo. Está debajo, es la tercera, en la primera columna, a mano izquierda, es la tercera, dice selectivo, y esta como para cerrar, para que veamos cositas de esta, le doy un punto, le doy con el dedo, señalo lo que quiero, y aquí quiero aclarar esa puerta, entonces voy a brillo, y entonces acá haciendo como cuando hago un zoom, puedo decidir qué tan grande va a ser, qué tanto va a afectar ese efecto, perdón la redundancia. Acá, por ejemplo, en contraste puedo bajarle un poquito el contraste y aquí puedo de pronto cambiar la saturación un poco, voy a aumentar más el brillo y miren que ya la puerta no se me pierde, ¿no? Lo mismo puedo hacer con el campanario, aquí le doy con el botoncito de más y ups, venimos acá y hacemos más brillo para el campanario, para esta parte del campanario, de abajo del campanario. ¿Listo? Y le doy OK. ¿Cómo me llevo esta imagen para un Instagram o lo que sea, o para guardarla? Le digo exportar y le puedo decir seguir abriéndola en otro programa de los que necesito y puedo guardarla directamente o puedo compartirla, ¿no? Aquí le digo compartir y le puedo decir compártamela de una vez en Instagram, mándela por WhatsApp, lo que sea, ¿no es cierto? Si yo me meto acá en Instagram, vamos a entrar a mi Instagram acá rápidamente, la quiero como una publicación o se la quiero mandar como un mensaje a alguien, entonces le digo publicación y escribo el pie de foto, y la comparto. Listo, y entro a Instagram y la comparto directamente. Como ven, es un retoque mucho más controlado, ¿no? Lo que tengo acá no es lo que pasa normalmente en Instagram en este punto, entonces no voy a tener ese tipo de cosas. Voy a pasar a las preguntas ya para cerrar. Voy a dejar de compartir acá. Y voy a venir aquí a mi pantalla y paso a preguntas. La cámara de un iPhone para configurarla bien. OK. No sé, Natalia, ¿tenemos chance de hacer una muestra de eso o estamos ya sobre el tiempo? Rápidamente para que los asociados Listo. puedan verlo. Entonces, acá comparto rápidamente pantalla. Comenzar transmisión. Comienza ya. Listo. Entró en modo de cámara. Yo puedo tener otras aplicaciones para cámara, ¿no? Por ejemplo, una que yo utilizo mucho es Lightroom. Yo tengo la suite de Adobe y aquí en Lightroom yo puedo entrar y puedo utilizar el modo de cámara que está allá abajo en azulito y aquí yo puedo hacer lo que me preguntaban en un momento dado, ¿no? Tengo un ISO, yo aquí puedo cambiar la medida del ISO, puedo hacer los cambios del ISO que me preguntaban por ahí, puedo cambiar la exposición, puedo cambiar una cantidad de cosas, esto es en un Lightroom. Pero si yo me voy al modo de cámara normal de mi celular, entonces por ejemplo acá hago lástima que aquí ya no se ve la tormenta que venía, pero acá en este caso, si ustedes se dan cuenta, yo aquí puedo abrir en la flechita de arriba, abro esto y puedo hacer una configuración, puedo utilizar los flashes, el live, que es el que se utiliza en iPhone normalmente, algo supremamente importante, esto es clave, limpiar los lentes. ¿Listo? Esto es supremamente que este lente no estaba sucio, un lente de celular se ensucia muy fácilmente. Aquí puedo cambiar la configuración del encuadre y aquí yo puedo, por ejemplo, en este más y menos, puedo empezar a cambiar la exposición. ¿Listo? En este caso. Y el modo nocturno, por ejemplo, me permite, si ustedes ven arriba, me saca, por ejemplo, un tiempo de un segundo de exposición. Eso es lo máximo que puedo hacer en este caso. ¿Listo? Ya de resto, no puedo hacer nada más. Hay truquitos como si yo dejo sostenido el botoncito de obturar, pues ahí funciona sin ningún problema, como video, lo que sea. Y pues estas opciones como de retrato y como todo este tipo de cosas que pues yo creo que pueden verlas en tutoriales. Hay muchísimos de este tema. Miren que el retrato pues pierdo profundidad, pues no tengo en este momento a nadie para un retrato. Soy yo nada más, entonces ven que acá en este caso voy a ponerme acá con esto, entonces, si ven que con retrato se desenfoca, pero es un trabajo más de otro orden el que sucede ahí, ¿no es cierto? Entonces acá podemos tener eso, pero digamos que eso son cosas como que pueden ir experimentando directamente en el
en sus celulares. Cierro temas. No se necesita una lámpara para hacer fotos en espacio abierto. Especificaciones mínimas de celular para tomar buenas fotos. Que tengan varios lentes, por ejemplo. Yo recomiendo sobre todo, suena muy harto, pero pues por marcas, es algo que tiene que entrar a analizar uno. La resolución es principal y el número de lentes. Creo que eso es clave en estos tiempos. Si tienen dos, obviamente, y tiene tres lentes, va a tener mucha mejor calidad. ¿Qué tan bueno es usar una lámpara para tomar fotos en espacios abiertos? No es necesario, no es útil, a no ser que sea una lámpara muy potente para hacer un relleno de un flash. El nombre de la app, ya está, esa aplicación, Snapseed, lo que les había contado desde un comienzo, Snapseed para editar fotos de cámara DSLR que comparta por WhatsApp del celular. Claro que sí, tú puedes, yo por ejemplo lo que utilizo a veces es que yo conecto mi cámara a mi DSLR por una aplicación y tomo fotos desde mi celular y se cargan las fotos en el celular y las edito en Snapseed o en Lightroom. Entonces, totalmente, Pedro, se puede hacer sin ningún problema con la aplicación del celular. Es la única app sugerida. Lo que les decía en la diapositiva que les mostré, está Lightroom, está BSCO, hay muchísimas situaciones muy parecidas, como que trabajan los mismos temas. ¿Cuál es la mejor configuración para tomar una foto de noche? Obviamente que tenga exposición prolongada. ¿Listo? Y eso te obligaría, Andrés, a utilizar, por ejemplo, un aparato como este trípode, ¿no es cierto? Que puedas tener la cámara fija y que te permita tener esa exposición prolongada. Y creo que ya con eso termino todas las preguntas que había. Yo sé que se quedan más en el tintero. De verdad, pues me gusta mucho poder contestar sus preguntas porque son preguntas que me parecen muy obvias y que son necesarias. No es nada traído de los caballos, sino es evidente que hay muchas preguntas alrededor del tema. Y bueno, espero haber podido resolver dudas, pero también haberles dejado muchas inquietudes para que se metan con sus celulares, les saquen el jugo, disfruten tomando fotografías y bueno, tengan unas excelentes imágenes que publicar por ahí. Ya vieron, yo tengo un Instagram, está el Instagram de Fotografía del Tadeo también por si quieren seguirlo. Y pues nada, muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a esta conversación en nombre del Tadeo de Educación Continuada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la carrera de fotografía. Y yo como representante les agradezco muchísimo esta invitación. Me preguntan ahí por el Instagram, aquí los comparto para que mientras cerramos acá. Ese es el Instagram de la universidad y el mío es Camilo Páez. Muchas gracias, Camilo. Gracias por todo ese conocimiento que le has transferido a nuestros asociados. Sabemos que es un tema bastante interesante y que nos gusta mucho. Entonces, hemos leído los comentarios de nuestros asociados que quieren una próxima sesión, que quieren algo mucho más práctico, que faltó tiempo. Entonces, bueno, vamos a analizar la opción para que podamos hacer más talleres como este, que puedan practicar más, Perfecto. que nos enfoquemos en temas ya mucho más profundos y que hagamos uno mucho más avanzado. Muchas gracias, Camilo. Ya en unos minutos te invito a que te despidas de la gente. Estimados asociados, en este momento van a ver en sus pantallas la encuesta de satisfacción. Agradecemos su colaboración diligenciándola, ya que su opinión es muy, muy importante para nosotros. Camilo, ahora sí, gracias por tu tiempo y te invito a que te despidas de la gente. Bueno, pues me alegra muchísimo todos los comentarios, no los he podido leer, entonces me alegra muchísimo lo que me dices, Natalia, y ojalá sí nos podamos encontrar. Si nos encontramos, pues arranquen a tomar muchas fotos, a ensayar, a hacer cosas para que tengan material. Si nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión, de pronto desea ya más puntualmente de postproducción, estrictamente, de cómo edito mis imágenes, cómo las retoco, cómo las cambio y miramos distintos softwares y todo el asunto, estaría buenísimo. Y bueno, de verdad, muchas gracias por la inquietud, por el interés que asumen este tema de la fotografía y nada, espero que nos volvamos a ver en una próxima ocasión. Claro que sí, Camilo, muchas gracias a ti. Estimados asociados, queremos aprovechar este espacio para invitarlos a nuestra siguiente actividad. Vamos a hacer una clase de cocina saludable. La tenemos programada para el próximo 17 de febrero a las 5 de la tarde con el Instituto Gato Dumas, que es un centro académico de mucho prestigio en Latinoamérica dedicado a la enseñanza de ciencias gastronómicas. En el chat les voy a compartir el link de inscripción
para que puedan inscribirse a la actividad que tenemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos los asociados, a sus familias por su asistencia. Recuerden que en el transcurso de la próxima semana van a encontrar la grabación de esta conferencia en nuestra página web www.cavipetrol.com, módulo Cavieduca. Muchas gracias a todos, hasta una próxima oportunidad y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.